Suscríbete a la Panterita. Hemos, ¿verdad? Hay veces que uno... ¡Qué ladronas que son, niña y mala! Hoy agarré y bajé esa foto y vine a hablar un rato con Montefilpo, con Quique, y robaron la foto, estas dos criminales. Emiliano Rolón, vení a ver lo que hacen acá. Simplemente gracias. Gracias de verdad porque... este programa es nuestra familia, nosotros somos una familia y hay veces que nos sentimos un poco huérfanos por determinadas circunstancias en nuestra vida y no te das cuenta qué familia es la que está ahí al lado. Puede que no tenga tu misma sangre, pero te hace el aguante todos los días de tu vida. Y a esa nena quiero decirle que a veces puede tomar 59 años darte cuenta que lo importante no es lo que tenés, sino lo que sos. A esa nena me hubiera gustado enseñarle hace mucho tiempo que lo más importante es ser y no tener. Así que le extraño a esa nena de Villarrica, la hija de Papá Noel. Muchachos, les quiero muchísimo. Equipazo Alacrán, les quiero mucho. Nos vemos el lunes. Feliz cumpleaños, Gracias. Gente querida, nos vamos. Ya llega el Cardenal Deportivo, el sumo pontífice de las noticias. Hoy Cerro Porteño. Atención. Y en estos momentos, esperemos que nos estén entregando Itaipú mientras tanto. Ha sido un placer. Chao, Benru. Hasta mañana. Chao, Pablito. Chao, gracias. Mabel. Gracias a todos. Gracias, Fe. Querida Mabel. Gracias, Fe. Gracias, equipazo. Les quiero mucho. Y a esas dos ladronas, suspendidas las dos. Chao. A la Gran 730 fue presentado por Banco Itaú, hecho para vos. Café Mayo, charlemos. Shell, porque lo que cargas importa. Personal Flow, conexión total. Salud protegida. Prosegur Alarmas, seguridad de confianza. Omeprazec, es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Quimfa. Reiva, medicina prepaga, te cuida. Farmacia Catedral, desde 1905. Amamos cuidarte. Delivery 627-7000. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Productos Ochi, el gusto es nuestro. El Cacique, sí que te conviene. Lactolanda, la salud de cada día. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. Hildebrand y Ponabé. Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Coca-Cola Paraguay, hagamos que hoy tenga un mejor sabor que ayer. Auspician. Isuzu es invencible por naturaleza. Costanera Sur, construye. TIC SA. Apostala Energy, energía de calidad al precio justo. Arete, donde da gusto comprar. Reintex, para sus marcas Leopard y Jack. Fortaleza, 30 años cumpliendo. Para cada dolor hay un quitadol. Ello Pushupé Quitadol. Múnich Ultra, fluye con libertad. Tokio, prendidos a tu vida. Shopping Mariano, cada vez más tuyo. Somos ABC Cardinal 730 AM, la radio más potente del país. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. 4 en todo el país. Estamos arrancando el Cardinal Deportivo a través de ABC 730, a través de ABC TV. Ahí vemos la olla. Epicentro hoy de un gran partido. Del partido en el que Cerro Porteño buscará pasar a la fase de grupo ante Fortaleza. Nos decía Juanma, 11-18 aproximadamente. Juega Robert Pires. Es la decisión que tomó finalmente el técnico Saba. ¿Está Juanma? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo te va? Bien, Federico, saludos para todos. Ariel, ¿cómo estás? Bien, Federico, saludos a Yo todos. tu remera, Ariel, hazme acordar. Dale. ¿Qué te envió Luis María? Ok. Te llevó, pero vos te retiraste antes por una cuestión. ¿Qué tal, Fabio? Bien, Federico, saludos a todos. Está Juanma, ¿cómo te va, Juanma? En instantes, con Robert Pires, ¿cómo está? Finalmente. Hacíamos un... Va a lo seguro. Claro, hacíamos lo bueno y lo malo, ¿verdad? De cada uno. Sí, Y Piri, Ariel daba las bondades y yo daba el peligro. Y de Álvarez también dábamos la 2. Álvarez tuvo más
tachas que... Sí. ¿Verdad? Yo tengo que decir, más allá de lo que va a realizar Saba, que yo me jugaba por el que tenía más modificaciones. Porque yo sentía más segura la defensa así. La de Beto con eso, como la que terminó allá. Sí, como la que terminó allá, porque me parecía que Beto puede cumplir esa función tranquilamente. Para mí esa era mover demasiado. Sí. Y no es solamente mover por mover, era sacar de lugar a grandes valores. Porque yo creo que Beto mejora al que juega por ese sector, ya sea Pachi o especialmente Aquino. Que Patiño es otra cosa jugando por derecha. Supongo que si juega Robert Pires Damota también lo va a hacer como segundo marcador central y no que sea Robert el primero y Patiño por la izquierda. Y cuando digo va a lo seguro, supongo el tema de que puede equivocarse Pires Damota, pero no le va a ganar el entorno. Algo que sí podría ocurrir con Álvarez, porque voy a analizar. Claro. Álvarez debutó en Villarrica, jugó contra Luqueño, metió una mano infantil. Entonces, a eso me refería cuando digo va a lo Es lo que dijimos la otra vez. El miedo escénico no le va a agarrar. No. Puede tener problemas en la marca, juego aéreo, puede tocar más la primera pelota, pero miedo escénico no, que suele ser muy importante. Más cuando sos defensor. Una cosa es un delantero con miedo escénico que no la toca, pero no apeligra nada. Y otra cosa, defensor. Más ante un equipo que viene a buscar el gol. ¿Está Juanma? Ahora sí, ¿qué tal, Juanma? ¿Cómo te va? Bien, Fede, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bueno, ¿juega Piris? Sí, finalmente lo que ayer parecía se terminaba decantando por el central natural. Finalmente en el entrenamiento de ayer, el último, donde realizó algunos movimientos tácticos también de pelota parada, apareció de vuelta una modificación. Allí ingresa Robert Pires Damota en reemplazo de Pedro Álvarez, que entrenó el martes de titular, y por ende se termina decantando finalmente Facundo Saba. Igual lo va a confirmar hoy en la última charla técnica, pero lo que ayer, reitero, parecía ser titularidad de Pedro Álvarez, hoy finalmente ingresa Robert Pires Damota en esa posición de defensor central y convenció más el trabajo de Robert Pires Damota en esa posición, y así como están las cosas, está para arrancar de titular el partido de esta noche ante el Fortaleza, definitorio, donde Cerro Porteño tiene la ventaja de haber conseguido la victoria 1-0 en la fecha pasada. Juanma, no se emitió una lista de convocados para la concentración, ¿verdad? No, es una tendencia ya marcada. La última vez fue una lista de viajeros a Chile y a partir de allí nunca más lista de convocados. Es algo implementado por el entrenador, por Facundo Saba, directamente, que no da muchas pistas en la conferencia de prensa, no, difícilmente se pueda sacar alguna información importante en conferencia de prensa, tampoco da lista de convocados y ya directamente se lo comunica a los futbolistas cuál sería primeramente el equipo titular, y también allí da la lista de convocados de manera interna. Puede ser que esté en la lista, Juanma. Bueno, te pregunto, ¿qué posibilidad habría que Fariña componga la lista? El chico que debutó la vez pasada. Me he preguntado esta mañana, a mí me parece que va a ser muy prematuro aún. Primero luego pensé que no estaba en la lista, pero había sido estada porque se amplió a 45, a diferencia de otras épocas en las que solamente se permitían 25 jugadores en la lista de buena fe. Sí, no, lo de la lista en realidad ya hace tiempo que es un número mucho más amplio, incluso llega a 50 en algunas ocasiones, pero Ariel, me parece que no, todavía no va a estar Alexis Fariña en la lista de convocados, en el banco de suplentes, por decirlo de alguna manera, sabiendo que en Conmebol Libertadores se permite hasta 12 suplentes, y me parece que el chico no, lo van a ir llevando a poco. Claro. Sí, impresionó muy bien, no hay que olvidar que fue un partido donde Saba utilizó mayoría de suplentes, allí incluso hasta en el banco estuvieron futbolistas que habitualmente no están, y me parece que hoy no va a estar aún Fariña para la Copa Libertadores de América. Igual, yo soy la otra idea, no te digo para jugar, pero llévalo como premio. Sí. Sí, yo siempre digo que en la Libertadores hay, repito, el término del planillero, ¿verdad? Aunque suene... Estoy contigo, Dani, porque son 12, y bueno, ¿a quién le va a sacar un lugar? A nadie le perjudica, ¿verdad? Claro, siempre digo que, o sea, es algo que me digan, no, ahí él va a ocupar el lugar de alguien que si el partido se decanta de esta forma, va a entrar. Pero llevas 12 suplentes, o sea, llevas 10 jugadores de campo, de los cuales el técnico sabe quiénes va a utilizar. Cuando yo digo que el técnico le tiene
muy poca confianza a jugadores como Quintana, que jugó la vez pasada, o a Del Valle, que ni siquiera juega, es porque tanto Quintana como Del Valle estaban en el banco en el Castelao. Se lo echa a Rivas. Y lo que postulaba Fabio, o sea, él lo mete a Enzo. O sea, él tenía a 2 zagueros centrales, a ninguno lo pone. Yo te digo, ahí tenés un caso de que vos lo llevas por llevar, pero que no lo vas a poner, pero ni así. Entonces, yo no sé si los 10 lugares, o contra Curicó, Cerro, yo me acuerdo que, porque vos, Juanma, lo habías puntualizado, Cerro no llevó a Miers, o sea, llevó solamente a Miguel Martínez, tenía solamente a... No, que Miguel Martínez atajó y solamente Miers, no había un segundo arquero suplente. No, yo no sé si todos los lugares están tan ocupados. Repito, no para que ingrese, porque mira si le vas a dar la mochila de resolver como contra Luqueño, pero como premio, o sea, un chico de 18, 19 años, mira, jugaste tan bien contra Luqueño, y también, no te la creas todavía, pero mira, te vamos a llevar al partido que para Cerro es del semestre. Yo por lo menos soy de esa idea, no desde que se lo ponga como solución, o que si me dicen, no, pero si hacemos eso, al chico se le van a subir los humos a la cabeza. Si no es eso, yo creo que es para premiar por lo que hizo el lunes pasado contra Luqueño. Sí, de hecho que sí, sorprendió muy bien, pero hay que, me parece a mí que estoy consultando y reconfirmando de todas formas. Hasta ayer me dijeron que no iba, pero por las dudas estoy reconfirmando. En principio no va, porque justamente Saba entiende que sí lo va a ir llevando, le sorprendió y le gustó evidentemente lo que hizo el chico contra Deportivo Luqueño, pero lo que tenemos como información es que lo va a ir llevando de a poco. Al chico Alexis Fariña, 18 años, le dio la clasificación a la sub-20 de Cerro Porteño en aquel clásico del año pasado a la Copa Libertadores de la categoría, y sí, sin lugar a dudas es una grata revelación después de lo que fue su ingreso al Deportivo Luqueño. Que en un futuro puede ser el recambio para Aquino, para Pachi, que no tiene un jugador de esa característica en el banco, ¿verdad? Brian Zamudio juega como extremo, pero diferente. Bobadilla no tiene esa característica. Galeano tampoco. Este es más armador, más organizador. Entonces, en un futuro puede ser el que ocupe ese lugar cuando se dan los cambios. Pero ahora ya tiene casi todos los cambios establecidos. El tema de Galeano, que repito, viene teniendo cada vez mejores momentos. Ha mejorado mucho respecto al que terminó la temporada anterior. El tema de Zamudio, la otra habló muy bien de Zamudio, Saba. El tema del gol, cómo entrena, que es algo que valora mucho los técnicos. Eso principalmente seguro que seduce a cualquier técnico, ¿no? Porque se nota en él la intensidad que tiene al jugar, los más partidos. Que cuando él vino, Fabio hasta quedó fuera de una convocatoria. Y dijo, hasta le tocó quedar fuera y cómo entrena es... él se merece cosas muy importantes en este equipo, dijo. Él da todo de sí, más allá de equivocarse 3 veces, dar un pase bueno. Totalmente. Hay partidos donde ya al revés, donde 3 pases buenos o 3 intervenciones muy buenas y una mala, y es porque... Es la contra de Sergio Díaz. Sí, él... Sergio Díaz te demuestra muy poco esfuerzo porque ya es así, ¿verdad? Se va al partido, se queda aislado del partido 5 o 10 minutos, la otra vez repito que le hizo una seña a un compañero y después nos pidió la pelota, no corrió, en el segundo tiempo mejoró Sergio Díaz, pero el Zamudio va todas con aciertos y errores. Sí. Tiene una gran determinación y una predisposición hacia el equipo, equivocándose o no, ¿verdad? Con respecto a lo de Sergio Díaz, de la conferencia de prensa para acá, fue menos todavía de lo que había producido desde su vuelta, ¿verdad? Cuando parecía que iba... Cuando ya, bueno, vos les veía con esa forma tan sincera de hablar, bueno, este quiere hacer un cambio, y definitivamente no hizo clic. Y el jugador quedó ahí, lamentablemente, para hacerlo, porque estamos hablando de un jugador que tenía un potencial importante para darle una mano al equipo. Y hoy por hoy hablamos más de un jugador que no es vistoso en su juego como Brian Zamudio, pero que es muy importante para el aporte. Efectivo, hasta la otra vez un gol importante que después se quedó en la nada porque apareció el empate de Aguilar. Bueno, para recapitular, para el hincha que está ahora sintonizando la radio, vamos desde Jan hasta adelante cómo forma Cerro Porteño. Ya tenemos ahí el logo en el canal, tenemos los 11 bien parados allí. ¿Cómo va el Ciclón esta noche, Juanma? Sí, señor, para enfrentar al Fortaleza, el Ciclón irá con Jan Fernández en el arco, Alberto Espínola, Juan Patiño, Robert Piris de Amota aparece reemplazando a Daniel Rivas, expulsado, y lo que hace correr a Gabriel Báez como lateral izquierdo. En el medio campo, por derecha ingresa Claudio Aquino,
Ángel Cardoso Lucena y Wilder Viera en el doble 6. Y por izquierda Federico El Pachi Carrizo. La delantera con Diego Churín y Robert Morales. La probable alineación de Cerro Porteño para enfrentar esta noche a las 19 al Fortaleza en la Nueva Olla. Fede, el marco será imponente. ¿Sí? Un partido de aquellas noches de Copa Libertadores. Ayer recordabas el duelo ante River contra San Lorenzo de Almagro en el 2018. El marco va a ser hoy imponente. Ya alcanzamos, inclusive a estas alturas, se han superado las 40.000 entradas vendidas. La olla va a estar repleta, va a estar rebosante de público, así que va a ser un marco realmente espectacular. Como merece, me parece, un equipo como Cerro Porteño y por la instancia principalmente en la que se juega hoy. No, totalmente, totalmente. Uno dirá, es la previa a la fase de grupo, pero por el rival, por la instancia, por el resultado de ida, por cómo vino jugando, da que seguramente se tengan los 42.000 y piquitos de lugares que va a haber en la olla hoy, completo. Yo creo que, a ver, después si te toca un fixture donde en la sexta fecha, tipo el año pasado te jugás, se va a adaptar el concepto, pero el partido hoy, cuando uno dice que el de hoy es el del semestre de Cerro, es porque lo pone por encima de cualquier clásico, de cualquier partido del plano local, más allá de que puede ser de definición, y ni hablar de algún partido de la fase de grupos, de la primera hasta la quinta fecha. Porque este es el verdadero mata-mata. O sea, la fase de grupos te espera. Esta no. No te espera a tal punto que Cerro, que el año pasado quedó en blanco en el plano local, el hincha acepta que se haya perdido puntos valiosos. O sea, Cerro contra Resistencia perdió puntos porque puso un equipo alternativo. ¿Por qué? Porque estaba Curicó. No aplica lo del clásico porque en el clásico puso todo. Y contra Luqueño no puso nada, a excepción de Jan. O sea, vos mirá desde la perspectiva del torneo local, Cerro perdió 4 puntos. ¿Pero por qué? Por el tema del mata-mata. Y hoy es el punto final de ese mata-mata que empezó contra Curicó. Tenemos parte de lo de Facundo Saba y Robert Morales en conferencia de prensa, también para la TV, para la gente en la radio también. Respecto a la primera, no, todavía no entrenamos, así que los jugadores no saben nada de lo que va a pasar en el entrenamiento. No es algo que no quiera hacer, sino que no me corresponde hacer, que ustedes sepan, o que la gente, o que todo el mundo sepa el equipo antes que los jugadores. Entonces, no puedo responderte eso. Y vamos a estar preparados para salir a la cancha como hemos hecho todos los partidos, a jugar, a competir fuerte y a intentar ganar, que es lo que hacemos en cada partido. Sí, como han hecho allá y como nosotros también vamos a intentar hacer. Somos dos equipos que nos gusta atacar, que nosotros en nuestro caso intentamos presionar bien y que tengan rápido la pelota. Ellos tienen jugadores rápidos también. Es un equipo que sale a ganar y nosotros también lo vamos a hacer, así que va a ser un partido interesante, intenso, como fue el de allá. Un jugador el otro día terminó el partido y me dijo, ¿con qué intensidad jugamos? Y digo, sí, jugamos muy intenso porque ellos también lo son y necesitábamos hacerlo así. Es un partido, si bien sabemos que vamos con un gol arriba, pero nosotros planificamos el partido y armamos todo como si fuésemos 0-0 y sabiendo que tenemos que salir a ganar el primer minuto. No vamos a especular nada porque no sabemos especular, no entrenamos para especular. Entonces no podemos hacer algo que no entrenamos. No hay mucha más explicación que esa, creo que... Sabemos que el compromiso de mañana no va a ser nada fácil. En lo personal me siento muy bien, con muchas ganas y bueno, esperemos dar lo mejor de nosotros para mañana. Todos saben que la lesión que yo tuve no es nada fácil. Depende mucho de una buena recuperación y la confianza siempre tuve desde el comienzo, pero a veces le entra a alguno el miedito, eso, pero con el tiempo va pasando. Bueno, de esta manera lo escuchamos al técnico de Cerro Porteño, Facundo Saba, y a Robert Morales, el delantero que de a poco está retomando su nivel. Bueno, vamos a también hablar de lo que pasó anoche, por ejemplo, en Copa Libertadores de América. Recordar que ganó el Mineiro un golazo de Hulk, el tercero. Ganó 3-1
Y el otro equipo que clasificó fue el Medellín. Sí, el DIM. Ganaron los locales. Sí. DIM superó ampliamente y hasta si se quiere con facilidad al Magallanes. Parecía que iba a ser un partido más parejo. Sin embargo pasó. Y lo de... Rápido el líquido. ¿Eh? Rápido el líquido. Sí, por eso. Y tiempo. lo de Millonarios le hizo buen partido en la primera etapa. Le aguantó el primer tiempo. Sí, hasta ahí. Y después se le abrió el partido ya a Mineiro, un Millonario que intentó, pero nunca fue protagonista. Empecé a ver una cara, porque yo tenía con el audio mute, ¿verdad? O sea, y después decía, esa cara me es familiar. Y a veces que era Jorge Arias, el ex Olimpia. En Millonarios. Sí, en Millonarios. Sí. Ahí con... en DIN el que juega Cadavid, algo así, el que iba a venir a hacerlo alguna vez también. Andrés Cadavid. Exactamente. Yo lo estaba observando también hasta llegar al partido de Mineiro. Ahí la gran figura fue Luciano Pons. Sí, Pons. Justamente autor de los 2 goles del DIM, el otro equipo de la ciudad de Medellín, y Atlético Mineiro con lo suyo. O sea, con esto, y ahora aguardando que Cerro también haga lo suyo. O sea, ayer por lo menos clasificaron los que definían en casa, entiéndase, los de mejor ranking. Veremos si hoy cumple Cerro Porteño, porque siempre marcábamos que en los partidos de ida, el único que inclusive sacó ventaja de visitante, pero los otros 3 también habían conseguido buenos resultados en esa condición, porque ningún local ganó. Y ayer ya el favorito de local impuso su condición. El DIM contra Magallanes, y ni hablar del Atlético Mineiro con esa fiesta en el segundo tiempo contra el otro equipo colombiano, el equipo de Bogotá, el Millonarios. Bueno, a nivel de información, esta vez es cierto, no va a afectar mucho esta nueva sanción para el Olimpia, que una vez más no podrá volver a incorporar. Digo, no va a afectar mucho porque ya no estamos en periodo de pase, mercado de pase, ¿no? Ahora mismo, claro, hasta junio, por lo menos hasta que termine el campeonato apertura, bueno, cierta tranquilidad. Pero esto se debía venir también, ¿verdad? Por la gran cantidad de demanda que tiene Olimpia en el seno de la FIFA. Esta vez fue el caso Sebastián Rambert, que fue ayudante de Garnero, asistente de Garnero. Ahora está con Chile. Está con Berizzo. Sí. Está con Berizzo. Y no se llegó a un acuerdo, y de esta manera entonces otra demanda que le cae mal al Olimpia, en el sentido de que le dieron la razón al ex asistente de Garnero, y bueno, por ahora Olimpia no podrá incorporar, aunque uno cree que hará todo el esfuerzo, como hace poco hizo, para volver a poder fichar cuando se abra el libro de pase, que normalmente se da en el periodo de junio y julio. Yendo a la sanción en sí de FIFA, habla de 3 periodos, 3 ventanas de incorporaciones. Que estamos hablando entonces, Dani, un año un poco más, ¿verdad? Sí, pero a ver, también cuando había caído la anterior de justamente Arias Junior, se pudo levantar para que venga Romaña. Exactamente. O sea, esto es bastante flexible si es que es un caso y se puede negociar. Otra cosa es cuando son varios, o cuando hay un monto complicado, o cuando la vía de comunicación está complicada, como había pasado con lo de Ucrania y Derlis. Lo cierto es que para junio, si quiere fichar Olimpia, tiene todavía días, meses para negociar y levantar la sanción. Sí. Si es que está con esos planes para mediados de año. Bueno, y en cuanto al equipo, ya Johnny nos va a comentar más detalles, pero está, de acuerdo a las informaciones, el técnico Aguirre apostaría de vuelta por volver en lugar de Wilk, que jugó la pasada, que debutó en la primera Olimpia en Ciudad del Este frente al General Caballero de Mallorquín. Y por supuesto que vamos a estar empleando más de Cerro Porteño, porque está en primera plana la jornada de hoy. Se habla de una multitud. A mí me dijeron que solo habilitaron 38.000 entradas para el público, pero lógicamente habrá mucho más porque hay entrada de gentileza para sponsor, para la Confederación Sudamericana de Fútbol. Entonces lo más probable es que tengamos arriba de 40.000 personas en la Nueva Olla. Es lo que dijo Juanma, se adelantó que va a ser un partido a estadio lleno, o sea, en todos los sectores, sector de palcos y compañía, va a ser un partido donde va a arder la olla para el partido de hoy. Y yendo un poco también a lo que tiene que ver a nivel internacional, la Champions, para ir cerrando con TV, ¿verdad? Lo que significó, claro, sin despeinarse el Real Madrid, sin despeinarse el Napoli también, pasaron los dos sin ningún problema. Y justamente vamos a ver el gol que parecía que pegaba en la mano de Vinicius, sin embargo, le pega
Benzema. Se amortigua prácticamente en la nalga y después ya puede darle el pase a Benzema. Estaba habilitado a Benzema acá. Cuando le patea parecía que le pegaban la mano, pero no, absolutamente no. Yo creo que allí lo que más el hincha de Real Madrid estaba pendiente era del festejo dolor de Benzema, porque se viene el clásico, el último tren para tratar de agarrar a Barcelona. Pero sí, o sea, no hubo peligro. Capaz en los primeros 20 minutos era de ida y vuelta, interesante. Y después en el otro partido, Napoli. O sea, así tipo... siempre dije, me encantaría que llegue a la final. Va a depender mucho también del sorteo de mañana. No sabía que Napoli hasta aquí nunca había jugado cuartos de Champions. Es la primera vez. La Copa de Europa, la anterior Copa de Europa. Es que vos sacás el efecto Maradona y Napoli es un equipo que... Nada. No, por eso, imagínate, primera vez que llega a cuartos. Pero lo que pasa es que hoy por hoy siempre digo, para mí Arsenal y Napoli son los que mejor fútbol están desplegando. Uno realmente se sienta para ver un partido de Napoli porque es fascinante cómo juega el equipo de Spalletti. Y ayer no tuvo problemas para despachar al Eintracht Frankfurt, así que ya están los 8 con esta particularidad de Italia que mete a 3, o sea, la Serie A, y ahí están los 4, o sea, hay 3 poderosos que son Bayern Múnich, Manchester City y Real Madrid. Porque vos dirás Real Madrid como fue, pero Real Madrid en Champions se transforma. Y después tenés a los 3 italianos y luego lo tenés al Chelsea y a Benfica. Recordando que es un sorteo duro y puro, o sea, no hay restricciones. O sea, se puede dar un Manchester City Bayern Múnich como se puede dar un Chelsea Napoli. Para lo que va a ser entonces. Pero fíjate un detalle también, Dani, el tema de los italianos. Yo hace rato, no recuerdo un cuadro con 3 entre los 8 mejores. Últimamente. 2005, 2006. Bueno, hace ratísimo. No, de hecho, hoy estaba viendo la portada de los Corriellos y estaban enloquecidos. Sí. Lo que pasa es que también a ellos les tocó un buen sorteo. Claro, Napoli gana el grupo de Liverpool, ¿verdad? O sea, Napoli es mejor que Liverpool. Pero fíjate que Napoli elimina al Eintracht Frankfurt, que no es un cuco. Inter elimina al Porto, más allá de esos 7 minutos alocados que ayer estábamos comentando. Y Milan eliminó al Tottenham. O sea, no tenés allí un cuco que vos digas, mira un poco a quién se cargó. O sea, por ejemplo, se concentra. Vos decís, PSG, Bayern Múnich. O sea, si era PSG, porque PSG había terminado segundo. Capaz se hubiera dado, pero... También hubo un sorteo relativamente venido. Mira, si se da el derbi Inter-Milan. Porque, como ustedes dicen, Napoli es un equipo que no tiene tradición copera. Y si hablamos de tradición, ahí está el Milan. Ahí está el Inter. O sea, y justamente la única ciudad que puede decir, nosotros tenemos Champions en más de un representante. Y el sorteo se va a realizar entonces mañana al mediodía de ellos a las 8 de acá. A tomar en cuenta una información de Johnny González, dice que hubo una recomendación de parte del jefe de prensa de Cerro y no hay que publicar fotos para medios o cuentas personales por un reglamento que tiene la Conmebol, el derecho de imagen, ¿no? ¿Recuerdan ustedes que ya se había instalado eso en eliminatorias? Lo voy a tener en cuenta. Pues yo soy solo... Pero era video hasta hace poco, pero ahora ya las fotos todo. Están estrictos. Están estrictos. Después ya va a llegar un momento donde para respirar te van a pedir... vas a tener que pedir permiso para respirar. Esa famosa foto del estadio antes del inicio de la cobertura ya no se puede hacer, dice Johnny. Bueno, vale Johnny, porque... La Conmebol está, es cierto, con todo. Creo que ahora le multó a Nacional, el equipo de Ever Almeida. Sí. El Nacional... Por una cuestión de marketing, alguna publicidad, algo que hizo. Eso es más de... Pero $70,000. Buena platita. $70,000. Sí, no, de que se está muy estricto eso se está. Pero no, está bien, claro, porque uno lo hace así por... Ahora, si también vos estás haciendo una cuestión de... No llega a ser el ambush marketing, ¿verdad? Pero si hay eso, entiéndase que... Viste que están los patrocinadores. Algo de eso es. Eso ya es. Pero lo que Johnny dice es, o sea, el que lo hace así de buena fe o de onda, o decirle, mira, ya estoy acá en cancha, pero bueno, eso tampoco entonces. Nada. Okay. Si es que Dani, hoy no te vamos a ver con tu selfie ahí en la olla,
listo para relatar alta definición. No, pero no es selfie, eso es Pero mostrar. no hay publicidad también ahí, ¿no? No. Cierto, porque claro, lo mío, Fabio, es por el amor al deporte. Vemos algunas marcas a veces ahí en el Zócalo, tipo. Ya se prepara Edgar, 12 puntualmente, suena ya la alarma de ABC, marcando la sirena, mejor dicho, marcando que son 12 puntualmente. Comenzamos a vender con Edgar. Varta, Exa batería número 1. Yo la elijo por su rendimiento, durabilidad y fuerza de arranque. Baterías Varta con garantía de 12 a 18 meses. Varta, encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Baterías Varta, un golazo. La vuelta al gol es mejor con Solar Banco. Solar Banco te ofrece préstamos personales para que a tus chicos no les falte nada para vivir el mejor año escolar. Además, por cada préstamo desembolsado, te regala una mochila. También pueden monitorear su estado de cuenta y de préstamos descargando la aplicación Solar 24 horas. La promo tiene vigencia hasta agotar stock. Más información al 218-8000 o al asterisco 76527 o ingresando a www.solar.com.py. Bueno, hoy podemos escuchar íntegramente al técnico de Cerro Porteño, Facundo Saba, que no quiso confirmar ayer el equipo y después acuñó una frase marcando que Cerro no entrena para especular y que el partido lo van a asumir como si fuera que el juego está 0-0, es decir, la eliminatoria está 0-0. Alguna de las frases, después lo de Robert Morales, que admite el cierto tipo de miedo aún que tiene después del retorno de la delicada lesión, lógicamente eso es comprensible también. ¿Lo tenés a Saba? Con respecto a la primera, no te puedo decir mucho, porque si respondo algo a lo que me preguntaste, te estoy diciendo lo que pensamos hacer. Entonces, todavía no entrenamos, así que los jugadores no saben nada de lo que va a pasar en el entrenamiento. No es algo que no quiera hacer, sino que no me corresponde hacer que ustedes sepan, o que la gente, o que todo el mundo sepa el equipo antes que los jugadores. Entonces, no puedo responderte eso. Y lo segundo, bueno, va a ser una satisfacción, una alegría ver la cancha como va a estar mañana, con la ilusión que la gente está, con la misma que tenemos nosotros. Así que, bueno, nada, nosotros con la responsabilidad del trabajo que tenemos que hacer, vamos a estar preparados para salir a la cancha como hemos hecho todos los partidos, a jugar, a competir fuerte y a intentar ganar, que es lo que hacemos en cada partido. ¿Qué sensaciones tenés después de lo que fue la victoria en Brasil, en un reducto muy difícil, ante un equipo rápido, con jugadores veloces? En lo personal, en lo grupal, ¿qué esperás para mañana? ¿Qué partido te imaginas? La verdad que, así como dijiste, fue un partido muy difícil, jugadores rápidos, una satisfacción que nos viene muy bien al grupo, que para eso trabajamos. Sabemos que el compromiso de mañana no va a ser nada fácil. En lo personal, me siento muy bien, con muchas ganas, y bueno, esperemos dar lo mejor de nosotros para mañana. Siguiendo con lo de tu momento actual, en cuanto a la confianza, no es fácil salir de una lesión de la que vos saliste. Hoy, ya haciendo un balance desde que te tocó jugar hasta aquí, ¿cómo sentís en cuanto a confianza? Ya estás, digamos, al 100%, y también mirando de reojo, imagino lo que va a ser la próxima convocatoria. Sí, todos saben que la lesión que yo tuve no es nada fácil. Depende mucho de una buena recuperación, y la confianza siempre tuve desde el comienzo, pero a veces le entra a alguno el miedito, eso, pero con el tiempo va pasando. Y lo de la convocatoria, por ejemplo, uno va trabajando para ello, y bueno, esperemos que si soy llamado, bueno, sería un orgullo. ¿Cómo te imaginas el partido de mañana? ¿Lo pensaste ya? ¿Crees que ellos van a venir a atacar con todo? ¿Van a venir a buscar justamente ese resultado que les conviene a ellos? Sí, como han hecho allá, y como nosotros también vamos a intentar hacer. Somos dos equipos que nos gusta atacar, que nosotros en nuestro caso intentamos presionar bien y que tener rápido la pelota. Ellos tienen jugadores rápidos también. Es un equipo que sale a ganar, y nosotros también lo vamos a hacer, así que va a ser un partido interesante, intenso, como fue el de allá.
Un jugador el otro día terminó el partido y me dijo, ¿con qué intensidad jugamos? Y digo, sí, jugamos muy intenso porque ellos también lo son y necesitábamos hacerlo así. Y bueno, nos sentimos cómodos, la verdad que los jugadores se entrenan al 100% y bueno, mañana procuraremos hacer lo mismo. La consulta para usted, profe. Habló de que no quiere todavía dar detalle de lo que va a hacer el equipo mañana. Me imagino que ya lo tiene confirmado, pero no lo quiere dar a conocer en público. Pero aprovechando, profe, ¿cómo está Jan Fernández? Porque después de un tiempo importante volvió a jugar 2 partidos. Se lo vio bien nuevamente en el último partido. ¿Él está al 100%? ¿Cómo lo vio después de lo que fue el último compromiso? Sí, está bien. Trabajó mucho para estar bien. El primer partido que tocó volver tenía unas molestias, después fueron mermando, necesitaba jugar el partido del lunes también para seguir teniendo continuidad, así que estamos contentos que él esté bien, ya recuperado y listo para el partido de mañana. Johnny González, ABC Cardinal. Profesor, buenas tardes. Robert. Buenas tardes. Profesor, ¿cómo pudo lograr esa intensidad para su equipo? Porque aquí uno se acostumbró a ver un Cerro con más pausa, con más elaboración. ¿Cómo pudo en tan poco tiempo llegar a esa intensidad al equipo, así como le decía ese jugador después del partido contra Fortaleza? Nosotros veíamos los partidos que habíamos analizado antes de venir, que por momento el equipo era de esta manera y bueno, entrenamos para jugar así, o sea, todos los entrenamientos nuestros son por ahí no de tiempos muy largos, pero sí de mucha intensidad y bueno, no entrenamos para jugar de esta manera, o sea, no hay mucho misterio, de la forma que nos gusta a nosotros jugar, que entendemos que es lo mejor para nosotros, la forma que entendemos que ellos pueden hacerlo también, que lo vimos del primer día porque lo dije, que sentimos que el equipo físicamente estaba muy bien, lo mismo dije acá, físicamente y futbolísticamente también, con jugadores se notaban muy bien trabajados, que nos dio la posibilidad de decir del primer momento, bueno, podemos hacerlo porque sentíamos que los jugadores iban a responder a la exigencia que nosotros les íbamos a dar porque los veíamos preparados. Y esto también es gracias al trabajo que Chique hizo antes de que nosotros llegáramos, así que y también a la calidad de ellos, porque son jugadores que rápido se adaptaron a lo que le dijimos, rápido entendieron los conceptos, se nota que son jugadores que han tenido que han sido trabajados muy bien tácticamente por Chiqui, por los entrenadores anteriores que han tenido, acá o en otros lados, o sea que fue bastante más fácil de lo que nosotros por ahí pensábamos mantener todo ese trabajo durante un partido casi 90 minutos como nos ha pasado en la mayoría, porque sí lo veíamos antes en algunos momentos, pero bueno, creíamos que podría mantenerse más en los partidos y encontramos una predisposición muy buena, con una capacidad física y técnica muy buena de los jugadores, táctica también, mental también, así que bueno, sentimos que podemos seguir por el mismo camino. En otro momento por ahí pasará algo distinto, pero en este momento sentimos que lo que nosotros venimos trabajando en el entrenamiento, en la cancha, se puede lograr en los partidos y seguiremos de esta manera. Profe, ¿cómo se hace para todos estos días de trabajo, luego ya del último partido por el campeonato, mentalizar a su equipo en que la ventaja, si bien es buena para Cerro Porteño, una vez que arranca el partido, seguramente usted cree o quiere que se mentalicen directamente en ese partido y no tanto en la ventaja que se trajo de Brasil? Es un partido, si bien sabemos que vamos con un gol arriba, pero nosotros planificamos el partido y armamos todo como si fuésemos 0-0 y sabiendo que tenemos salida a ganar el primer minuto. No vamos a especular nada porque no sabemos especular, no entrenamos para especular. Entonces no podemos hacer algo que no entrenamos. No hay mucha más explicación que esa, creo que si hubiésemos entrenado otras cosas, por ahí diría, bueno, vamos a pensar en que vamos 1-0, pero como no lo hicimos, no va a pasar. Profe, hoy en conferencia de prensa hablaban los futbolistas de Fortaleza y mencionaban prácticamente, daban a entender que Cerro Porteño le sorprendió en Brasil. ¿Vamos a ver un Cerro Porteño igual o hay que ser inteligente para encarar este tipo de partidos donde definen todo? Y si es que ya practicaron o practicaran en la tarde de hoy penales. No sé qué le habrá sorprendido nuestro. Bueno, pues si hubiesen visto nuestros partidos,
no se hubiesen sorprendido. Me imagino que le habrán estudiado los partidos, por ahí no se imaginaban que en vivo podía hacer lo mismo que podían ver en la tele, porque jugamos todos los partidos de la misma manera, desde el primer partido. En algunos funcionó mejor que en otros, pero la intensidad y la idea fue la misma, de allá de Brasil, con la que fue con Olimpia o con la que fue otros partidos. Mañana no va a cambiar nada de lo que nosotros venimos haciendo. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Atención, todos los jueves y viernes, grandes descuentos en Farmoliva. Descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud, cuidado corporal, vitaminas y mucho más, con todas las formas de pago. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farmoliva o llamando al 235-5000 que llegamos hasta donde nos indiques. No te lo pierdas, sentite mejor con Farmoliva. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Usa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Usa y Posta, cantidad y calidad garantizada. En esta vuelta a clases, los cuadernos Avon te acompañan como cada año. Seguí a @cuadernosavon.py en Facebook e Instagram. Hay premios todas las semanas. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres, pudín, flan y lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Si este verano se vino con mucho calor, no te preocupes. Con los acondicionadores de Air Speed de 12.000, 18.000 o 24.000 BTU, todo está bajo control. Speed, da gusto vivir así. Representa y distribuye la Yuteña Sociedad Anónima. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles y socio. Recicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Recicolor Pinturas. Cuando llegas a tu casa te hallas porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo juntos disfrutando en familia. Por eso Tokio te invita a mirar a tu alrededor y sentir que estás con la gente que te importa. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras. Petrosur, calidad internacional certificada más octanaje exacto. 12:14. Antes de saludar a Johnny González, Fabio, ¿qué tenemos? Quiero anunciar, pero todavía no en este momento para los oyentes, los hinchas de Cerro Porteño. Decía Juanma, más de 40.000 personas hoy en La Olla. Estadio lleno. Pero nosotros tenemos gentileza de Frutica. 3 entradas a preferencia lateral. Ojo con esto, pero más adelante vamos a hacer sorteo. ¿Y cómo? ¿Sorteo directo va a ser? No, vamos a hacerle preguntas. Vamos a hacer la pregunta pero vamos a anunciar 5 minutos antes. ¿Cómo va a ser el método? Está bien, hay que preparar. ¿Y para qué hora va a ser eso, Fabio? Para que la gente prepare ya, ¿no? Creo que puede ser para la 1. No sé qué dice Dani. ¿Verdad, Dani? Está bien para la 1. La 1 está bien, la 1.
Ahora no todavía, pero vamos a después explicar el mecanismo para poder ganarse la entrada. Va a llevarse una entrada cada persona ganadora. Hoy, 19 horas, Cerro Porteño Fortaleza. Entonces, gentileza de Frutica, tenemos 3 entradas para sortear con nuestros oyentes. 12:15 está Johnny González. ¿Cómo te va, Johnny? Federico, buen día, saludos para todos. ¿Cómo va todo? Jueves ya, a ver, ¿cuántos? Lunes, martes, miércoles, o martes, miércoles, no, sí, lunes, martes, miércoles, jueves, ¿cuántos días de trabajo ya para Aguirre? Sí, señor, ya con unos días de actividad, el técnico de Olimpia, que ya tuvo contacto con todos, al decir todos, allí también ya lo voy metiendo Alejandro Silva, que empezó a trabajar, pero en forma diferenciada. Veremos si será tenido en cuenta dependiendo de la situación física aquí de salud. Ya está bien, se recuperó Alejandro Silva, pero dependerá de su físico para que sea tenido en cuenta para el partido del próximo domingo ante Libertad. Si no está en un 100% Alejandro Silva, no será tenido en cuenta, repetirá ese mediocampo Aguirre, el medio que puso Carlos Aitor García en el partido contra General Caballero, que fue con Fernando Cardoso, con Hugo Fernández, con Richard Ortiz y con Marcos Gómez, ese partido que se jugó en el este del país. Y después en la delantera, Federico, si jugará el Sub-19, que no desentonó, pero como este es un partido clave, arranca un periodo, Libertad para uno, entonces me parece que por allí se podría mirar al más experimentado. ¿Qué podría ser? O Facundo Bruera, o tal vez otro centro delantero para lo que será el partido del próximo domingo. Bueno, como se veía de la semana pasada, pasando al otro tema, Olimpia cabeza de serie, Johnny, en los bombos que salieron, ¿eh? En la Copa Libertadores. Exactamente, sí, señor. Olimpia será cabeza de serie, esto por la campaña histórica que ha realizado Olimpia, y también por la ausencia de algunos equipos fuertes, principalmente del mercado brasileño en esta Copa Libertadores. No está, por ejemplo, el Santos de Brasil, no está el Sao Paulo de Brasil, así que estos clubes con ausencia en el torneo continental le da la posibilidad al Olimpia de ser cabeza de serie en su grupo. Imagino, Federico, un equipo venezolano, por ejemplo, va a tocar al Olimpia. ¿En serio? Bueno. Bombo 1, Flamengo, River, Palmeiras, Boca, Nacional de Uruguay, Paranaense, Independiente del Valle y Olimpia. Los únicos dos que no son brasileños y argentinos son, bueno, los tres, del Valle, Nacional de Uruguay y Olimpia. Y ahí el convidado de piedra es el equipo de Independiente del Valle, el pobre equipo de Independiente del Valle, pero en fin, por mérito deportivo está ahí. Claro, obviamente. Pero también tiene un par de copas ya, ¿eh? Actualidad, no, Independiente por ranking, Sudamericana y Recopa. Por ranking y por campeón de la Sudamericana. Sí, tiene dos Sudamericanas ya, ¿no? Sí, 2019, claro. El año pasado, y la Copa... Colón acá le ganó a San Pablo, ¿no? ¿A quién le ganó la final en Montevideo? A San Pablo, en Córdoba. En Córdoba a San Pablo, y ahora ganó la Recopa contra Flamengo. No, tiene... En 5 años. Logros importantes. En 5 años muy fructífero todo. No, yo hablo de la Copa Libertadores, porque la Copa Libertadores, después de esa campaña sensacional 2016 con respeto, le está costando un poco al equipo de Independiente del Valle, pero sumarle esa campaña también, Johnny, porque en realidad el ranking de la Conmebol... ¿De cuántos años acá? No, lo que pasa es que el ranking tiene una cuota de lo histórico. Claro. Allí es donde Olimpia saca muchos puntos. Olimpia y Nacional de Montevideo, por ejemplo. Claro, ¿y los últimos cuántos años? En realidad son los últimos 10 años. Ahí está, entonces... Se suma aquella campaña. Y en los 10 años, Olimpia, por ejemplo, para que no digan que solamente es la cuota histórica, está la campaña del 2013, donde llegaste a la final. Claro, que se cumple ahora tal vez. Por ejemplo, hay un criterio que yo no entiendo bien que si se aplica o no, porque hay un ítem donde le dan, no sé si era 50 o 500 puntos al campeón de la liga. Y... 50 o 500 puntos. No me acuerdo, pero... Y ahí puede entrar Nacional de Uruguay, que histórico... Ya sé, ¿verdad? Digo porque Nacional, bueno, tiene la Olimpia 2013 una final. Claro, hace poco. Pero, viste que nosotros en Paraguay tenemos a 2 campeones. Yo no sé si le dan a los 2, o sea, entiéndase, le dan a Olimpia y a Libertad también, o le dan a Olimpia porque fue el campeón de más... Libertad está en el bombo 2.
No, es que vos ves y Olimpia, Cerro y Libertad están allí todos pegaditos en lo que es el ranking de la Conmebol. Cerro entra ahora y ¿a cuál va? Va al bombo 4. Cerro va al 4. Al 4. Sin importar su ranking. Y puede enfrentar a un rival. Se puede enfrentar a Olimpia o a Libertad, si es que pasa. Lo que está seguro es que Olimpia y Libertad no pueden ir al mismo grupo. Y esos 7 primeros, porque son equipos del mismo país. Hay una restricción. Sea, entre los del 1. No, o sea, los que vienen de liguilla no. Claro, hay... por eso. Los que están plantados no pueden ir del mismo país. Correcto. Los que aparecen de liguilla sí. Correcto. Por eso Olimpia fue al grupo de Cerro, por ejemplo, el año pasado. Como Libertad no iba a ir al grupo de Cerro. Claro. Pero, o sea, y lo bueno de ser cabeza de serie es que Olimpia no se va a enfrentar a ninguno de esos 7 equipos que vos mencionaste. Claro, Flamengo, River, Palmeiras, Boca, Nacional de Montevideo, Paranaense e Independiente del Valle. Pero vos mirá el bombo 2, sí, ahí cada equipo, ¿no? Sí, pero el 1 siempre es 1. Con nombres y con equipos que van a llenar las canchas, sus canchas. Para definir acá me envía Martín Foy, gracias Martín. Respecto a lo que estaba mencionando Dani, para definir la posición de los clubes se utilizaron 3 criterios. Sí. Desempeño en la Copa Libertadores de los últimos 10 años. Ahí está. Coeficiente histórico, puntuación en la competición desde 1960 hasta 2007 y campeones nacionales entre 2007 y 2017. Yo creo que hay que actualizar eso. Sí, por ponerle 2013 a 2023. Exactamente. Exacto. Entonces el criterio histórico va hasta el 2012. 2012-2022 sería, ¿verdad? Claro, y ese tipo de cosas. O sea, está bien. Y eso es lo que, por ejemplo, la FIFA ahora le dice a las federaciones. No, ese criterio histórico no me vengan ustedes ahora. Yo quiero criterio deportivo. Porque el ranking va a ser muy importante para el nuevo Mundial de Clubes. ¿Se entiende? Porque en el nuevo Mundial de Clubes... ¿Cuándo van a Sudamérica y Dani? Van 6. Epa. Pero van los 4 campeones de la Copa Libertadores. Ya van Palmeiras y Flamengo, que son los campeones del 21 y el 22. Va a ir el campeón del 23, va a ir el campeón del 24. Suponiendo que no van a ser ni Palmeiras ni Flamengo, que son eternos candidatos, pero muy probable que vaya otro brasileño, ¿verdad? Pero hay 2 cupos libres que o sea, tiene que ir al Mundial de Clubes, pero que no habrá ganado la Libertadores, ¿verdad? ¿Se entiende? Y en algún momento se especuló si no le va a dar a la Sudamericana. Y la FIFA le dice a las confederaciones, no me vengan con tu confederación, es como de Copa Sudamericana, Europa League, no. Vamos a ir en un momento ranking. Se le iba a dar, ¿verdad? Claro, por eso, cuando justamente Independiente del Valle le gana a Colón, era para ir al Mundial de Clubes. Y en la pantalla gigante decía, Independiente del Valle, bienvenido al Mundial de Clubes, claro. Que se iba a jugar en China en junio del 2021 y sabemos todo lo que ocurrió en China desde el 2020, ¿verdad? Entonces, si suponemos que van, gana la Libertadores otro equipo brasileño. ¿Cuáles son los equipos brasileños que están ahora en la Libertadores? Que tenía la cabeza de serie Federico ahí de Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense en el bombo 1. Ok, después otro brasileño. En el 2 está Inter, Corinthians y Fluminense. Agarremos y digamos que Atlético Paranaense y... Mineiro ahora clasificó por Mineiro el tema para el bombo 4. Sí. Claro. Y bueno, y esperemos que sea el único de este bombo, ¿verdad? El brasileño. ¿Por qué el silencio? Claro. Porque, claro, pues, sí, va a Fortaleza, sí. Claro. El único debería ser. Atlético, supongamos que este año campeón es Atlético Paranaense. Y supongamos que el próximo año es Fluminense o Corinthians, ¿verdad? Entonces te quedan 2 cupos. Esos 2 cupos tienen que ir por ranking. Yo no sé si la FIFA le va a pedir a la Conmebol que sea un ranking netamente deportivo, porque como recién dijimos, en estos momentos Conmebol tiene un ranking que le da un criterio histórico y a un criterio deportivo. En estos momentos, si va a agarrar el ranking, ¿sabes quiénes irían al Mundial de Clubes? Al nuevo Mundial de Clubes sin ganar la Libertadores. Vaya coincidencia. Boca y River.
¿Se entendió? ¿Se entendió, verdad? Sí, bien por el Mundial de Clubes. Dani, pero ¿cuál es el parámetro para establecer los rankings? Ya tuvimos aquí con eso. Yo vine, me senté y no pregunté cosas. Por la duda. No presentaba, ya escuchamos. No, pues yo me fui con eso. Te digo rápido, los últimos 10 años de actuaciones en Copa Libertadores es uno de los ítems. El otro tiene que ver con el ranking histórico. Actuaciones en Copa Libertadores desde 1960. Y el tercero es los últimos 10 años de campeonato local. ¿Cómo te fue en tu liga? Pero ese del campeonato local me parece que es revisable. Lo que yo vi es que le otorgan un 50 puntos, creo que era, al campeón de su liga. De su liga. Y ahí a mí me entró la duda porque nosotros tenemos una liga donde hay 2 campeones. Y ahí es donde no sé si hacen el tema de... No, pero a ver, ¿quién tuvo más puntos? Olimpia, por eso jugó la Supercopa, ¿verdad? Y ese tipo de cosas, pero el ranking va a ser aún más importante porque fíjate que en la UEFA es solamente criterio deportivo y creo que son 5 años nomás, no va nadie. Bayern Múnich creo que es el número 1 en estos momentos. Y fíjate que Europa tiene 12 cupos. Entonces, ellos pueden tener solamente 4 campeones de Champions. Entonces, van a ir 8 equipos por ranking. Y estaban viendo, porque justo estaba mirando que los portugueses estaban entusiasmados, los de Benfica, porque los de Benfica decían, nosotros no hay forma que no nos vayamos al Mundial de Clubes, porque por ranking, por performance, estamos allí entre los 8 que no van a ganar la Champions. Y así otra cosa, hay restricciones, o sea, por ejemplo en Europa van a decir no pueden ir más de, 3 equipos si van por el ranking y ese tipo de cosas, pero esto es materia del nuevo fútbol. Le digo, allá para el 2025, 2026, este calendario que tenemos ahora va a quedar obsoleto. Vamos a tener más fútbol, vamos a tener más partidos, vamos a tener más jugadores que se van a quejar por un lado. No tenemos descanso, pero después van a tener contratos multimillonarios, porque la Champions va a cambiar de formato, el Mundial ya cambió de formato, vamos a tener un Mundial de clubes. El viejo ya Conmebol lo despacharon por lo mal que se ha jugado y solamente el de la Champions va a estar en la final. Ya no va a jugar semi, va a estar en la final. Mientras que el de Conmebol no va a estar en semi, le van a mandar ya el bombo para que juegue repechaje. Pero algunas cuestiones que se dan para... ¿Será que va a ser exitoso ese formato mundial de club? Y para TV a lo mejor. De 21 a 24 horas los campeones. Capaz que el que salió en 21 en Brasil al menos es muy casi moneda corriente los descensos. Qué sé yo, te sale Gremio campeón, que está en el descenso y va a jugar el mundial de club, ¿verdad? Palmeiras, claro, Palmeiras es del 21 ahora. Pero lo que pasa es que Palmeiras ahora está vigente también. Palmeiras, si no era por el gol de visitante la vez pasada y todavía uno recuerda el gol de Gustavo Gómez, ¿verdad? Sí. Pero yo lo que no sé es que ellos a Sudamérica no le van a poder decir, te descuidé, y repito, yo creo que justo el ranking, estaba viendo el ranking y dije, mira, justo está en Boca y River, porque si no, tranquilamente, si es durante por criterio deportivo, te pueden meter los 6 equipos del Brasileirão, ¿eh? Claro, no. Algo van a hacer. Flamengo, River, Palmeiras, Boca, Nacional de Uruguay, Atlético Paranaense, Independiente del Valle, Olimpia, en el bombo 1, bombo 2, Libertad, Nacional de Medellín, Inter de Porto Alegre, Barcelona de Guayaquil, Racing de Argentina, Corinthians de Brasil, Colo Colo de Chile y Fluminense de Brasil. Todos son equipos bravos. El equipo de Marcelo. Bombo 3, Bolívar de Strongest, Melgar de Perú, Alianza Lima, Argentinos Juniors, Metropolitanos. ¿Este es de Venezuela? Sí, Metropolitanos. Aucas de Ecuador, Monagas de Venezuela, donde está jugando nuestro compatriota Aldo Quiñones, puede ser, que la otra no contaba, ¿sí? Va a jugar Copa Libertadores. Y bombo 4, Liverpool de Uruguay. ¿Quién es paraguayo juega ahí? Miguel Zamudio. Miguel Zamudio hizo un gol de tiro libre hace poco. Deportivo Pereira de Colombia, Ñublense de Chile, Patronato de Argentina, Nacional B y Copa Libertadores. Independiente Medellín, que clasificó ayer, Mineiro, que clasificó ayer, y el ganador de Cerro Fortaleza, ganador de Sporting Cristal, Huracán. Ahí están instalados los 4 bombos para sorteo del 27 de marzo. Fíjate que, por ejemplo, Atlético Mineiro, que ayer clasificó con el 3-0, tiene mejor ranking que Independiente del Valle y Olimpia. Pero no es que porque tiene mejor ranking, no, vos jugás Libertadores gracias al repechaje. Entonces, desde ese lado,
los que vienen al repechaje no se someten ni al ranking ni al criterio de equipo del mismo país. O sea, Atlético Mineiro, por ejemplo, puede caer en el grupo de Flamengo, de Palmeiras o Atlético Paranaense. Como también, si Cerro pasa, Cerro puede caer en el grupo ya sea de Olimpia o de Libertad. Lo que está, y volvemos a aclarar, es que Olimpia y Libertad no pueden estar en el mismo grupo. Hulky, ayer gol de chilena, lindo gol. Mayor artillero de Atlético Mineiro en la historia de Copa Libertadores. 25 juegos, 14 goles. Hulky. El tema entonces, increíble Hulk. Golazo hizo, pero se le permite hacer de todo. ¿A quién, a Hulk? En el sentido que cuántas jugadas tuvo para darle el pase a compañero, jugar en lo colectivo. Él pateaba al arco mal. Pero y a lo mejor estaba buscando esto. Todos se lo aplaudían. Porque el tercero, de verdad, el de chilena. El Chacho en el 0-0 le aplaudía todo, pero allá jugando le pasaba. Y el Chacho es vivo, ¿sabe con quién tiene que a quién le tiene que hacer la fiesta? Claro, bueno, por bien, supuesto. Está bien. Tú estabas recordando Julio que aparecía ¿en qué año aparecía con todo y qué vigencia tiene, ¿no? Porque él estaba en China, ¿verdad? Llegó a estar, sí. Uno de los jugadores que más ganaba en China, y ahí saltó porque él estuvo en Portugal. Y que él no jugó en Grandes Ligas de Europa, Dani. En Inglaterra, Italia. Porto. No, por eso estaba en Portugal. Sí. Y del Porto fue a China. Por eso fue noticia, porque era uno de los mejores jugadores pagos del mundo. En aquel momento. Y ya hace bastante tiempo, ¿eh? Porque hace un tiempo ya que retornó. El Porto, sabes que se va al equipo ese del Mundial, el Zenit. Claro, a San Petersburgo. También. Y de allí va a China. Y creo que de China, después cuando ya se desinfló el tema del yuan, ya vino a Brasil. Y siempre Atlético Mineiro, ¿verdad? Exacto. Entonces Hulk, que va a estar posiblemente rival de paraguayos. Hay que ver el tema de cómo le va a el Fluminense en el sorteo de Marcelo, de las figuras que están volviendo, ¿no? Y que van a jugar Copa Libertadores de América este año. 12:31. Sí, Zenit de Rusia. Otro dato que quedó. Paulinho la rompió ayer también, 22 años tiene. El Paulinho, que no es el mismo que una vez salió campeón con Corinthians, sino el Paulinho de Mineiro, 22 años de edad. China también. El Paulinho de Corinthians, sí. Después se hizo una polémica porque Scolari convocaba jugadores de China, me acuerdo, que jugaban en China. Él y... se me fue, había otro volante también, creo que... Volante o... Brasileño que fue a China, o zaguero, creo que era Gil, el alto de Corinthians. Es Corinthians también. Sí. Totalmente. Y Casio va a seguir atajando en Corinthians. De vuelta a clases con los precios bajos del Cacique. Camisas, pantalones, polleras, jumper, mocasines, guillerminas, mochilas, útiles escolares en general, con precios de calificación 5 felicitado en Luque y Aregual Cacique, si te conviene. Muy pronto en Itagua. La mejor calidad y el mejor precio encontrarlo en Guairapisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, piso cerámico, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas este sábado. Show en vivo, sorteo final por cupones acumulados, degustaciones de bocaditos, barra libre de tragos, promo de cervezas, chof, sangría, caipiriña y gin tonic. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. Si vas a viajar al exterior, no olvides solicitar tu seguro de viaje con asistencia al viajero de Panal Seguros. Visita www.panalseguros.com.py y entérate más. Panal Seguros, sentí la confianza. ATR con Flow, podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Vení al Shopping Mariscal y disfruta de la mejor gastronomía
gastronomía, una variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal. En la cocina vivimos tradiciones, vivimos momentos. La magia se esconde en la cocina y esa magia se sirve en la mesa. Pechugón está en tu mesa desde siempre, por eso queremos regalarte precios especiales en la compra de cubitos de pechuga y cuefe y en las albóndigas condimentadas. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta adheridos. Pechugón, a todos les gusta. Llegaron a Bristol las super ofertas en celulares, precios increíbles en toda la línea de celulares y además sin entrega inicial. Escucha esta super oferta: celular Samsung A04S 64 GB, antes 18 cuotas de 186.000, ahora solo 18 cuotas de 104.000. Acércate a una de las más de 70 sucursales. Escribinos al 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. 12:34, gracias a Néstor, nuestro compañero, a Héctor también. Era Oscar, el volante, el número 10, que Sí, fue de Chelsea al fútbol chino. ¿Sabes quién otro? Me acuerdo que era jugador de selección y estaba en China. Renato Augusto. Ese era volante también de Corinthians. Era volante, sí. Y es más, él hace el gol contra Bélgica en Rusia. Renato Augusto era jugador de Tite. Porque era jugador de China, claro, sí. o sea, Tite le daba mucha pelota a los que él había dirigido en Corinthians. Es que cerraste con los de Casio. Y yo me acuerdo, Chile estaba Renato Augusto, o sea, habían algunos jugadores que vos decías, pero Brasil, y esto viene de China. Pero tenía mucho que ver que Tite los había dirigido en Corinthians, no por su rendimiento en un fútbol que era amateur. Y fue al revés de China a Inglaterra lo de Ramírez, ¿verdad? Él se había y después volvió otra vez a Europa. Sí, Ramírez. No, para mí fue directo de Cruzeiro a Chelsea. No, Después pero- de la actuación contra Cerro. La rompió en los dos partidos, allá en el Minerado y acá. Y vos sabés que aquella cuando hablamos y Marcelo Moreno Martí había hecho goles en los dos partidos. Contra Acá Cerro. también. Sí, en los dos partidos. 2007, ¿verdad? 2008. 2008. Torrente, el técnico de Cerro. Torrente, sí. Y el partido Rodrigo Burgos acá de- jugando como líbero en el Minerado. El partido de vuelta ya no no finalizó por los incidentes. Exactamente. Hizo gol Mineiro y Cruzeiro. Cruzeiro, caían piedras. Árbitro para la fecha, a la 1 de la tarde estamos con la entrada, Fabio. Sí, regalamos las entradas. Sí, Johnny. Vaya una persona, va a Federico pasar por un cuestionario. A ver. ¿Quería hablar vos, Johnny? No. Disculpame, hermano. Es que estoy en línea, Federico. No, y por eso, disculpame. No, Pasa quería recordar que Federico... comenzamos a hablar de los hablando historia- bombos y se fue el tema. Sí, pero hablando de historia, Federico, un día como hoy, en el año 1980, Olimpia se quedaba con la Copa Interamericana. Le ganaba al FAS de Salvador, gracias al amigo, al colega, por hacerme recordar. Fuerzas Ever Almeida. Armadas del Salvador. Sí, señor. Fuerzas Armadas del Salvador, 3-3, cotejo de ida, 5-0. En el partido de vuelta, Ever Almeida, Alicio Solalí, de Roberto Paredes, Flaminio Sosa, Daniel, Bartolomeo, Luis Torres, Carlos Quiso, Valdo Aquino, Evaristo Isasi, Carlos Yaluc, Miguel María Michel Nori fue el equipo titular, Julio Pastelito Díaz y Eduardo Ortiz ingresaron en el segundo tiempo, ganó Olimpia 5-0, 3 goles de Miguel María Michel Noli, Osvaldo Aquino para la victoria del equipo de Olimpia y Eduardo Ortiz. En esa goleada Copa Interamericana dirigía el profesor Luis Alberto Cubilla ese partido, Federico, porque hubo un torneo que dirigió su hermano, don Pedro, ese año 1980. Osvaldo Aquino, que estaba muy mal últimamente, ¿no? Sí, exactamente, que tuvo un pequeño inconveniente con su salud y apareció su hijo. Afortunadamente me parece que ya don Osvaldo está en buenas manos. Acá figura Pedro Cubilla como técnico. A eso iba Federico. Sí. Aquí me dice Luis Alberto Cubilla, pero para mí que fue don Pedro Cubilla. Pedro Cubilla, que me envía el amigo Fernando Codas. Sí, señor. La recuerdo. Gol de fútbol de Olimpia. Ya el partido de vuelta en el Defensor del Chaco. Era muy conflictivo el partido porque El Salvador estaba en plena guerrilla cuando eso. Terrible. Estaba muy complicado y llegaron... Fueron unos cuantos periodistas también. Y era una zona de guerra, dicen. La capital salvadoreña, Johnny. Sí, que se hizo un pedido especial, imagínense, Federico, pedir a la guerrilla para hacer una pequeña pausa porque se iba a jugar un partido de fútbol. Exactamente. ¿Hasta cuándo se juega la Interamericana? Y la del 90,
La gana el América contra Olimpia. Sí, sí. América le ganó a Se Olimpia. jugó Sí. todavía. Se me fue el nombre, pero era un centro delantero brasileño. ¿El de América? Sí, y hace los 2 goles. ¿Y a dónde jugaron? Ida y vuelta creo que era. ¿Acá también se jugó? Sí, sí, creo que acá Mira, no me empataron acuerdo. y allá ganó el América. No me acuerdo, sí, qué raro, no habré estado por aquí. ¿Pero fue 91 o 90? 91 porque cada uno iba como el... Claro, pues Olimpia gana la Recopa al ganar la Libertadores y Supercopa. Y la Supercopa la gana en 91. En enero del 91, Sí, sí, sí. exacto. Sí. Bueno, después no se jugó más, ¿cierto? Porque yo me acuerdo River contra Saprissa, que allí estamos recordando a la Juelense. Después viene Colo Colo y creo que Colo Colo ya no la jugó más. A la Interamericana. Estaría bueno ahí con el campeón de la Conca Champions. Ahora con el poder que tienen Estaría bueno, ¿no? los mexicanos y Un ida y los vuelta. estadounidenses. Sí. Bueno, Johnny, ¿qué más? ¿Quién es el árbitro de Olimpia? Carlos Paul Benítez. 91 estuve, dice Fernando Coda. 1-1 acá, 3-1 en México. Sí. Fue 2-1 allá. Yo creo que fue por... Fue el Coda, me dice 91. Hubo un inconveniente en El uno Azteca. de los partidos. Hubo pelea, parece. El abuelo Balbuena fue retirado UPA en brazo del kinesiólogo, nos dice Walter Rabinovich. Hubo pelea. Para mí que hubo pelea y hubo expulsados en Olimpia, incidentes. ¿Sabe que no era mexicano brasileño? No, era así. Toniño, algo así. Un brasileño de verdad. Sí. Bueno, ¿qué más, Johnny? Gradería Sur, agotadas. Gradería Norte, visita 30.000 guaraníes, platea 50.000. Preferencia lateral, agotadas también, según la página del Olimpia. VIP Central, 150.000 guaraníes. VIP Campeones del Mundo, 79, 100.000 guaraníes para el no socio del Olimpia. Así que para el para el Clásico Blanco y Negro del domingo, el no socio también ya puede comprar su entrada para ese encuentro. Carísimo no viajó porque era el 15 años de su hija, dice. Igual, claro, o sea, creo que el partido ya fue acá en Asunción y el de vuelta ya en el Azteca. Pero el que te decía por lo de Saguiño estuvo en ese equipo. Pero él era... Pero no era él era mexicano. O sea, sabiendo que su papá fue gran figura de las Águilas. Pero el autor de los 2 goles, tipo de mucha fe. Porque era como que él... creo que él le regaló también una Biblia, además, los 2 goles a Jorge Batalla, era el arquero de Olimpia. Claro. Ya se había ido Ever. Y bueno, un poco esa Interamericana, ya que Johnny recordaba lo del FAS en 1980. A ver, acá tengo la fecha. La vuelta. En octubre recién se jugó, ¿eh? Octubre del 91. 1 de octubre y 12 de octubre. Campeón América, subcampeón Olimpia. Los goles... 91. Los 2 goles de América allá que marca son Tonino Santos. Ahí está. El gol de Olimpia lo hizo Gabriel González. Expulsado en México Rogelio Delgado a los 10 del segundo tiempo. Mismo minuto para ser expulsado Cecilio de los Santos. Creo que se fueron juntos. Se tomaron y se fueron juntos. Expulsados los 2 jugadores. Rogelio Delgado en Olimpia. Bueno, Johnny, algo más, título, se repite el mismo mediocampo, ahora lo que había puesto Aitor antes. Sí, y ver, Federico, quién será el acompañante de Mateo Gamarra en la zona central de la defensa, si va a continuar Zárate, si retorna Barreto o tiene la chance ya el ex guaraní Johan Romaña para lo que será el partido contra Libertad. Lateral derecho seguirá siendo el Tucu Salazar y esto seguramente... Si se le hacía una consulta al hincha de Olimpia hace bastante tiempo, te iba a decir, no, pero estás loco. La buena información, que Tito Torres rindió muy bien para la tranquilidad del hincha de Olimpia, que lo tenía a Tito Torres en medio de críticas, pero que últimamente ha sido muy importante para ese sector defensivo. Vas a estar atento hoy a Cerro Fortaleza, estacionamiento por la duda, Johnny, ¿eh? Sí, Federico, sí. Me va a tocar sufrir... a los amigos que dejan en cualquier... Ahora tiene que aparecer, hoy tiene que aparecer con toda la fuerza el señor Juan Villalba, y si es así yo voy a salir una pancarta ahí, Federico, a acompañarlo. ¿En serio te dejan en cualquier lado de ella, En cualquier lado, sí. Ese concierto, Federico, no fue partido de fútbol, pero suele pasar también. No, ese concierto fue caótico, yo pasé media hora antes y la gente venía de todos lados, el de Bad Bunny. Eso fue terrible.
apareció un señor, se nota que trajo a un grupo de personas porque tenía ese minibús, apareció frente al portón donde accedemos, y luego yo para entrar y no podía maniobrar, y me dice, pero no hay estacionamiento, y le digo, pero ese es su problema, este es un acceso de la gente, un complejo, y no puede meter aquí, y tuvo que arregañadito y dejar el lugar. Me imagino a Johnny esperando afuera el error, ¿eh? Ahí. Sí, no, terrible. Encima bien a la noche, calorcito así, a través del día para tomar una bien fría. Sí, y la policía miraba atentamente, sin hacer absolutamente nada. Ayer emitió otra vez un comunicado de donde se filmó Juan Villalba, ayer a la tarde, donde se dirigió a la ciudadanía. Yo sé que mucha gente hoy escribía, Fabio, diciendo lo que comentaba usted la otra vez, y creo que Johnny también lo dijo, ¿por qué no aparece en un mitin de la ANR? No. Que suele cerrar todas las calles. No, apareció Federico. Apareció. Seccional 1 el lunes, no, Dani, yo tengo la afirmación. Johnny. Eso sí, Federico, pero apareció sobre 25 de mayo y rajaron. Se nota que estacionan y queda alguien en el vehículo porque apareció un grupo de la policía municipal y empezaron a rajar. Eso hay que decir. Hoy apareció, mira, me cuenta el doctor Codas, apareció hoy en la avenida La Victoria contra las playas, que está lleno ahí de estacionamiento de automóviles, y ahí luego ponen la vereda luego el automóvil. Esta mañana me tocó pasar, Federico, el Mercado 4 y estaba bastante transitable. Normalmente a la mañana es un sector... Ese hizo muy bien, despejó todo ahí, porque ahí cualquiera, era la ley del marete ahí. ¿A dónde? ¿En la playa o en Mercado 4? No, en Mercado 4, digo Rodríguez Francia, no se puede, ahí imposible irte. Primero lo que la calle está toda peinada. Sí, claro. Una cosa de loco es... Y segundo, sí lo que mencionan, pero yo nunca me voy por ahí, ¿eh? No, claro, no, pero digo para... Alguien tendrá que ir, ¿verdad? Para la gente que obviamente... O sea, Johnny, tu evaluación sobre el señor Villalba es muy positiva. Totalmente, Federico. Totalmente positiva la evaluación del señor Villalba. Me van a decir, pero es figuretti, pero está bien, es su forma de trabajar. Si trabaja, me importa que trabaje desnudo también, pero que trabaje. Esa es mi postura y lo respaldo totalmente. Mira que lo critiqué en su momento cuando fue... con todo al Mercado 4 y empezó a echar a la gente de la vía pública. Aquella vez muy criticado el señor Villalba, pero esta situación del trabajo municipal está muy bien como agente. O sea, en su nuevo rol lo ves bien. Sí, señor. Tiene mi respaldo. Está bien, Johnny, está bien. Esta tarde entonces vamos a ver si no se da la lucha, pero vamos a ver cómo se da también, ¿verdad? Pero mucho cuidado, porque hoy sí que va a ser mucha gente, mucho caudal de vehículos, muchos colectivos que vienen del interior también, trayendo hinchas. Gracias, Johnny. Hasta cada momento. 12:47, la una, estamos con las entradas. A Hillary le multaron en Londres por no pagar la tasa de estacionamiento. Fermín Marbuena fue agredido por el DT del América. Y Rogelio reacciona al DT. Por eso le echaron, dice. Hablen de Cerro, llamada... En instante tenemos las entradas. Vamos a regalar las entradas, pero van a tener que pasar por un filtro de preguntas. Ya le vamos a contar a los oyentes el mecanismo para ganar esa entrada. En ese partido contra el FAS, a Evaristo Isasi le fracturaron la pierna y Carlos Quise le levantó por tejido al jugador del FAS. Mira, Bochela, que en esas finales. ¿Carlos Quise? FAS contra FAS. Claro, contra FAS. Le veo a Johnny como jefe de PMT. Lo de hoy. FAS, estamos recordando el partido FAS. Claro. O sea, la gente recuerda las dos finales. Al recordar lo del 80, que es el disparador de esta fecha, también fuimos a la otra Interamericana, ya que para el 2002, o sea, ya esa copa se había eliminado. Exactamente. Ramírez fue a Benfica primero y después al Chelsea. Así es, muchas gracias. Alexandre Pato, también otro brasileño en China. De España, Oscar, gracias. Lo que estábamos hablando anteriormente. 12:48, ¿los árbitros, Fabio, para la fecha? Sí, tenemos ya los árbitros establecidos para esta octava fecha que va a arrancar el día sábado con el primer partido que van a sostener los equipos de Guaireña y Ameliano en el Parque del Guairá, 18 horas este partido, arbitraje de Giancarlo Juliadosa, que va y viene, entra a campo, hace cuarto árbitro,
va al VAR, bueno, está trabajando de a poco intermitentemente. En el VAR va a estar Ulises Mereles en este partido. Para el sábado, otro lindo partido que se viene, Nacional Sportivo Luqueño, Defensores del Chaco, 20-30 horas, arbitraje de José Méndez. En el VAR estará Fernando López. Para el domingo, ya lo decía Johnny, para el clásico blanco y negro, Olimpia Libertad, en el Manuel Ferreira, 18 horas, arbitraje de Carlos Paul Benítez. En el VAR va a estar Juan López en el VAR del clásico blanco y negro. Y para el domingo, partido de segundo turno, Trinidense Guaraní en el Martín Torres, arbitraje de Juan Gabriel Benítez. A las 20:30 horas el partido, decíamos, y en el VAR estará Mario Díaz de Vivar para Trinidense Guaraní. Para el lunes, en Carendí, General Caballero Cerro Porteño, en 18 horas, arbitraje de David Ojeda. En el VAR estará Derlis López. Para Tacuarí Resistencia, lunes, partido de segundo turno, 20:30 horas en Villa Elisa, arbitraje de Julio Quintana. En el VAR estará Juan Gabriel Benítez. Bueno, ahí están todos los árbitros. Juan Rubén López entonces como árbitro VAR para el clásico blanco y negro, Olimpia Libertad, el domingo a las 18 horas. Habilitamos una nueva sucursal de Pollos Don Juan en Cambreta, apostando al crecimiento de la industria nacional y brindando nuevos puestos de trabajo para llegar a la mesa de muchos hogares. Visítanos en Arroyo Pona, ruta 6, kilómetro 12, y disfruta de una experiencia de compra única. Pollos Don Juan, para todos los gustos. En Energy, carga energía que te hace ganar. Vuelve la promo más imparables con tus cargas a partir de 100,000 guaraníes en todos los combustibles. Generas cupones para el sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2023. Acércate a una de las estaciones Energy y participa. Agárrate fuerte porque estamos más imparables. ¿Necesitas enviar o recibir dinero del exterior? A través de MoneyGram, envía y recibí dinero de todas partes del mundo de forma segura y rápida. Y si tenés una cuenta con Visión, te acreditan directamente el monto del giro recibido a tu cuenta. Para mayor información, escribir al WhatsApp 021-414-3000. Si tenés tos o síntomas gripales, Satifeneal a la gripe y sentí el alivio con Satifengrip. Sus cápsulas blandas actúan rápidamente y se absorben de manera eficaz. Si estás con síntomas gripales, Satifeneal a la gripe con una cápsula cada 6 horas. Satifengrip, el antigripal más elegido del país. Satifen es de Éticos. Que tu patrimonio y tu familia no queden desprotegidos. Seriedad y solvencia nos han caracterizado por más de 58 años, ofreciéndote las coberturas de seguros más confiables para tu vehículo, casa, negocio y familia. Asesoramiento personalizado. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Independencia Nacional 565, primer piso, Asunción. Teléfonos 021-492-811 al 12, www.atalayaseguros.com.py. Llévate la Taiga 110 2G estándar en cuotas de 259,000 guaraníes o la Eclipse Full en cuotas de tan solo 399,000. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas, como tiene que ser, realmente deliciosa. Proba lo nuevo de Upisa, hamburguesas Upisa, tan real como vos. En Gas Corona, además de facilitarte las cosas, pensamos en tu seguridad y en tu comodidad. Por eso llevamos tus garrafas hasta la puerta de tu casa. Hacé tus pedidos al 021-238-6006, 0811-6666 o al asterisco gas, asterisco 427. También podés hacerlo ingresando a la web www.corona.com.py y completando los datos de tu pedido. Gas Corona, seguridad en la que podés confiar. Ahora también en limpio. Gas Corona. ¿Sabes cuando tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos o chibotifarritas, besitos con ese picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con ese picantes, chorizos de Viena, parrillero casero caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Son riquísimos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. 12:53, un jugador de aquel partido contó que ganaban cómodo 3-1 al FAS, hasta que el capitán del equipo le dijo que corrían riesgo que el partido termine por el tema guerrilla, entonces se dejaron empatar 3-3. Acá tengo el nombre del jugador, no lo digo. Sí, también escuché aquella versión. Roberto Raúl Casadei, argentino que jugaba por FAS, luego fichó por Libertad.
Nos dice Luis María de Estados Unidos. Saludos, Luis María. Vos podés preparar preguntas de Cerro, ¿verdad, Fabio? No tenemos un mecanismo. Bueno, ¿cómo es el tema? Ya que estamos, lo que quiero es que la audiencia no se prepare demasiado. No, claro, pero viste porque que la otra vez cuando hicimos concurso, creo que eran preguntas generales, ¿verdad? Sí. Pero ahora temática de Cerro. Es temática de frutica. Ah, ahora ya lo digo, es temática de frutica. Ahí cambia, hermano, Por eso, el curso de las cosas. Ahora sí digo, le damos un poquito de tiempo entonces a la audiencia. Frutica. De frutica. Frutica. Y después agotamos eso y podemos empezar ya con el tema de si es que hay personas que pueden seguir participando. La Interamericana 92 jugó Colo-Colo con Puebla. Colo-Colo ganó los 2 partidos, gracias. ¿Cuál es la copa que Olimpia no tiene en su vitrina? La Conmebol, ¿verdad? Conmebol y la Sudamericana. Conmebol estuvo cerca de la final del 92 contra Mineiro. Hoy justo ¿Final o eso semi? Final. Hoy Goicoechea posteó algo de su recuerdo cuando jugaba en Olimpia y la gente le recordó la final contra Mineiro. Olimpia pasó por penales ahí a Deportivo Español y a Gimnasia La Plata. No sé si con Goicoechea, pero solamente hizo para hacer participar a la gente porque preguntó el año. ¿Qué año sería? 92. No se acuerda. 92, 93, ¿verdad? Sí. 92. No, y 93 queda eliminado con Cerro por el penal de Messenger. Sí. Claro, y yo no me acuerdo que jugó con Romerito en Olimpia, por ejemplo. Vi una formación que estaba con... Esa era la del 93 ya, ¿verdad, Dani? Pues el 92 era con los chicos. Claro, con el Perfumo y... Con el Campito, Franco, 92, Mauro Caballero. Los 92 jugó en los dos. Sí. Claro, primer semestre Cerro, va al segundo semestre y luego inicia el 93 y como ustedes recordan, en la época donde la Conmebol obligaba a que equipos del mismo país jugaran en cuartos. Olimpia y Cerro se cruzan en el 93. Alterando las llaves. La Copa Master también, sí. Yo me acuerdo que a Goicoechea le preguntaban en el gráfico, cuando estaba preparándose para Estados Unidos, le dijeron, ¿nos da mucha ventaja de jugar en fútbol paraguayo? Le preguntaron. Y dijo, no, todo lo contrario, ya juego Copa cada rato. Y es cierto porque jugó Conmebol, Supercopa, la Copa Master, esa la jugó Tabarelli en realidad. Y jugó con Cerro Copa Libertadores y con Olimpia Copa Libertadores. O sea, él desde que vino siempre participó en copas internacionales, ya sea con Cerro como con Olimpia. A ver, el paraguayo impresionante. Acá dice porque estamos hablando de Olimpia y se juega Cerro. Ya hablamos mucho de Cerro, amigo. Escuché desde el principio. Vamos a volver ahora, ¿eh? Ya se viene el sorteo. Hoy pues juega Olimpia, ¿no? Ya está el sorteo enseguida. Música de Cerro. Vamos, Obi, vos también, ambientada, tu hermano. Ya podemos arrancar. Ahí está. ¿Cómo está el clima hoy, Fabio? A la hora del partido. Mira que está inestable, ¿eh? No quiero entrar a la... Pero sale el sol. No, pero bueno, pero ni leyendo aseguras nada tampoco. Claro. No, aparentemente va a estar tranquilo la noche. Nublado, pero sin tantas probabilidades de lluvia. La noche más épica en la nueva olla, Ariel. En la nueva olla. La noche más épica. San Lorenzo. El vuelco del por el resultado 1-0, termina ganando Cerro 2-1. Yo creo que el gol más alocado fue ese de Churín contra Defensor Sporting. ¿Eso no era que estaba su el día como técnico? Sí. Que entró hasta la mitad de la cancha. ¿Primera ronda? Fase de grupos. Sí. La posición de Churín. O sea, por el calibre de rival, por el calibre de rival pudo haber sido, a mi modo de ver, esa vez que le ganó a River de Pasarela en el 93. No, pero dije nueva olla. Mira, 2 veces te dije nueva olla. Mira, vos tenés también, ¿verdad? Nueva olla. Por eso le elegimos San Lorenzo. Pero sobre todo estaba perdiendo Cerro, penal de Chano Candia. No, ya sé, pero viste que ese vuelco de Cureí, o sea, el segundo de Ruiz no es tan cerca del final del partido. Por eso yo me iba a lo de Defensor, porque ese era prácticamente la última jugada. O sea, y... Sí, yo me acuerdo que Subeldía entró hasta casi el área. Ahí a festejar como un jugador de campo. O sea, de esa jornada, sí, pero te fuiste otra vez. O sea, una debilidad en los 90, Ariel, No me percaté del... Porque cuando hablamos de Goicoechea, te vas a acordar también, ya que hablas de la vieja olla. Goicoechea se pasó tapando todos los penales de Barcelona, Ecuador, y los muchachos fallaban todo. Me acuerdo. Y bueno, esa copa, él
juega por Cerro, y al año sí, ya pasa en la transición. Por eso se da lo del famoso partido Olimpia Libertad. Libertad venía a perder contra Cerro el 5-0. Y luego ya la Copa Libertadores 93, él juega por Olimpia y Cerro le elimina con el gol emblemático y el festejo de Blas Marcelo. Aquí nos dice un oyente, el gol de Aedo River fue el más gritado, dice. Puede ser, por cómo venía la cosa. En materia de niveles de gol, sí. Por cómo venía la mano, porque lo estaba dominando Cerro, le faltaba un gol. Este año Cerro todavía no ganó en su cancha, dice otro oyente. Y este año en el torneo local. En el torneo local, claro, es lo que ha jugado, sí, claro. Porque a Curicó le ganó. Sí. Cerro Mineiro 4-1. A ver, gracias por leer mi pregunta. Voy a leer ahora en instantes. En instantes. Bueno, voy a decir, Fabio, cómo es el tema de el sorteo Frutica. Regalamos las entradas y ya vamos a empezar a recibir a los oyentes. Contra Mineiro 4-1, dicen acá. Acá ya vengan tanto como siempre. El golazo de Fabra Colo-Colo, sí. Allá en Chile. El gol de Cecilio de penal contra Nacional, defensor del Chaco. Vamos a ir, Fabio. Todo tuyo, hermano. Primero estamos con Edgar y después, oyente, preferencia lateral para esta noche. Gentileza de Frutica. De vuelta a clases con los precios bajos del Cacique. Camisas, pantalones, polleras, jumper, mocasines, guillerminas, mochilas, útiles escolares en general, con precios de calificación 5 felicitado. En Luque y Aregual, Cacique, si te conviene. Muy pronto en Itagua. La mejor calidad y el mejor precio, encontrarlo en Guairá Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, piso cerámico, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. En Farmacias Catedral todos los jueves tenés beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Continental. Hasta 35% de descuento. Llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Pasate ya Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en todas las cuotas, cobertura odontológica extendida, sin cuestionario médico, sin tasa de inscripción, cobertura a nivel nacional. Comunicate al 021-319-0000 y pasate ya. Salud Protegida. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios, compra-venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal 4 Mojones y sucursal Mariano Roca Alonso. Casa Rosada, call center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Crecemos contigo y gracias a tu preferencia, Pollos Don Juan inaugura una sucursal más en Luque. Ambiente amplio y confortable con productos frescos, congelados, elaborados y la línea de pastas que solo Don Juan te ofrece. Capitán Andrés Isfrán y Sandra Rosalía, Ruta Luque San Lorenzo. Comunicate al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Proba el nuevo Rexona Mem, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazole. Rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus 2 presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazole es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Kinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. 13:03. Empezamos a recibir las llamadas para regalar las entradas. Le digo a los oyentes, pueden ingresar también a la página de Frutica. En Frutica con K, Frutica Online, todo junto, .com. fruticaonline.com. Ahí pueden ingresar para tener más datos con respecto a las preguntas que vamos a ir haciendo. 41-51-730. Oyente al aire, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Nelson Miranda. ¿Cómo? Nelson Miranda. Nelson, ¿de dónde estás llamando? La Asunción, ahora volviendo un viaje y verme a la cancha de hoy.
Ah, qué bueno. Ah, ¿de dónde venís el viaje? De Pedro Juan. De Pedro Juan, bueno. Quiero que me contestes algo fácil, muy fácil, Nelson. Dame 5 sabores de jugos de frutica. No es difícil. Durazno, manzana, pera, naranja. Sí, después. Durazno, manzana, pera, naranja. No la frutilla. Ayúdame la fallo, por favor. No, es muy fácil. Hay varios. Agregarle los que están tanto de moda últimamente. Creo que tenía mango también. Frutica. Hay uno que tiene mucha vitamina C. Dale, Nelson, si te quería la cancha. Naranja. No, otro. Apodo de un jugador. Pomelo. Dale, y te falta uno, dale, decime. No, porque dijo uno que no es. ¿Cuál es que no espera? Pera no hay. No. No hay pera. Dale, Nelson, otra planta que te tropezás por la calle, rapidito. Durazno, naranja, manzana, pomelo y algo que sale en todas partes. Se hace dulce. En los patios hay mucho, ¿verdad? Se hace dulce. ¿Acertó? Dijo. Muy bien, Nelson. Excelente. Nelson Miranda, dame tu número de cédula, por favor. 658. Sí. ¿Puedo pasar antes del partido? Claro. Las 6 por ahí. Vení, pues aquí ya los muchachos te saltaron, Nelson. ¿Cómo va a preguntar eso? Dicen acá los muchachos en producción. Así que venite rápido, Nelson. Nelson Miranda, me dijiste tu apellido. Sí, señor, Nelson Miranda, 658. ¿Te vas a la olla? Dale, saludos a Fe, Ani. Ahí está. Dale. Menos mal que no saltaron los muchachos, ¿eh? Dale, ingresen a la página de Frutica. Fuimos buenos, generosos, ¿verdad? Sí, benevolentes. Por ser la primera llamada. Sí. Y porque aprovechamos. Si está Bruno, le iba a mandar. Claro, por eso. Muñeco. Hace rato ya le dejé. Bueno, seguimos. Otro oyente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, ¿con quién tengo el gusto? Cristian González. Cristian González. ¿De dónde está llamando, Cristian? Clorinda. Villa Elisa. Clorinda. Ah, Clorinda. ¿Tenés todo para venir a la cancha entonces? Sí, claro que sí. ¿Preparado para ganar? Sí, antes que nada quiero saludar a la gente de Frutica por los 26 años de ayer. A la pucha. Este entró con todo, ganador. Vamos a ver. ¿Está en la página de Frutica? Sí. ¿Sí? Estaba. ¿Estás ahí? Sí, señor. Bueno, dame 3 productos de Frutica. 3 tipos de productos que salen al mercado de Frutica. Chimichurri, puré de tomate. Sí, ¿y el otro? Y el jugo. Claro, sí, señor. Muy bien. Estás atento, Cristian González, me dijiste, ¿verdad? Sí, señor. Dame tus 3 últimos números de cédula. 279 terminación. ¿Cuánto? 279. 259. 259. No se entiende. A ver, alza un poquito hoy, por favor. Sí, 279 terminación. 279. Sí, señor. Sí. Ahí está, muchísimas gracias. Gracias, Cristian. Pasar a retirar aquí de Yegros 745 ABC Color. Dale, gracias. La pasión por el fútbol es lo último que se pierde y una copa de vino lo primero que se pide. Acompaña tu pasión por el fútbol con vino Novecento en sus variedades Malbec y Cabernet. Encontralos a solo 11.500 guaraníes. Vamos a ver si es la última llamada. Están todos finos los oyentes hoy. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Marcos Parra. Marcos Parra, ¿de dónde estás llamando, Marcos? Acá de Asunción. ¿De qué barrio? Cerca de la municipalidad. Los Laureles, creo que.
¿La Municipalidad de Asunción? Sí. Ah, excelente. Bueno, dame la siguiente respuesta con respecto a Frutica. ¿Pudiste ingresar a la página? Sí, estoy. ¿Estás? Sí, dame sí. 3 tipos de aguas que tiene Frutica. 3 tipos de agua. Sí. Agua. Funcionales, minerales y 3 frutales. Muy bien, excelente. ¿Y otro más, ya que estás? Y 3 me parece. No, hay, bueno, igual, bueno, está bien. Excelente, te ganaste la entrada, Marcos. Dame tus 3 últimos números de cédula. 677. 677. Pasá aquí en ABC Color Yegro 745 y te vas a la cancha. Ok, paso. Muchas gracias. Gracias a la gente de Frutica. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. Génesis SPH más 8 y te hidrata 3 veces más en este verano. Pedilo en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida de Frutica. Y cuando elijo acompañar algún plato, yo elijo Frutica, elaborado con los mejores tomates. Pedilo en tu punto de venta más cercano. Es lo nuestro, es natural. Frutica. ¿Por qué decimos que Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya? Porque creamos fuentes de trabajo para 300 personas empleando talento nacional. Porque desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú es una industria 100% paraguaya porque nuestro corazón, como el de todo paraguayo, es aguerrido y trabajador, impulsándonos a avanzar y construir juntos un país cada vez mejor. Iguazú Cementos, construyendo juntos. Repasamos los ganadores de las entradas para ver a Cerro Porteño hoy ante Fortaleza, partido que va a arrancar 19 horas. Gentileza de Frutica, que tiene una fábrica espectacular en Cresburgo, en la zona de Itapúa. Qué lindo lugar. Ojalá algún día pueda ir a esa zona. Los ganadores son Nelson Miranda 658, Cristian González 279 y Marcos Parra 677. Pueden pasar aquí de Yegros 745 para retirar sus entradas y ver el partido de Cerro para buscar la clasificación a fase de grupos de la Libertadores 2023. Pachi la tiene, marca Bruno, Pachi la jugada personal, enganchó, centro, Churín solo cabecea, ¡gol! ¡Diego! ¡Gol! De Cerro Porteño, gol del Ciclón. Diego Churín con espectacular golpe de cabeza. Era más serio, hasta allá apareció para tapar un penal. Lo merecía el equipo azulgrana. La jugada fue del Pachi, el centro como con la mano. Se anticipa Churín y Cerro Porteño, que comienza a abrir un nuevo viaje a la tan ilusionada Copa Libertadores de América de Mudece. A las 40.000 almas, allí en el Castelao, Fortaleza, Brasil. Cerro Porteño entra fuerte en la Copa, en Fortaleza por Churín. Derrota al equipo local de Fortaleza por 1-0. Qué bien está jugando Cerro Porteño, asumiendo inclusive riesgos, porque las veces que le ha llegado Fortaleza es cuando Cerro Porteño se animó a atacar. La importancia de tener muchos jugadores, porque fue una jugada que tuvo repercusión por derecha, por el centro, por izquierda. Cuando Viera hace lo de la descarga con la cabeza, parecía que se moría un poco el ritmo, la pauta ofensiva, pero después el cambio de frente, y cuando tenés a dos quienes saben con la pelota por los extremos. Aquino para Pachi, Carrizo, que está en un muy buen nivel, hace el enganche para saber dónde está Churín, y este que le gana a su marcador y al golero que sale de forma desesperada para el testazo, y sí, enmudecer el Castelao, porque Cerro Porteño es el que golpea primero en esta serie. Federico Arias. Un premio para el que está haciendo las cosas muy bien.
porque Cerro Porteño no está llevando bien el partido, porque Fortaleza, decíamos, está como desconcertado por lo que hace justamente el equipo paraguayo, y con una costumbre, ¿verdad? Igual que en el clásico, los centros cortos de Pachi Carrizo suelen ser mortales, por eso aprovecha Churín, como en aquel partido frente al Mineiro, en la última victoria de Cerro Porteño ante un equipo brasileño y más en tierras brasileñas. La pelota trabajada por Aquino, que no se engolosinó para probar al arco, sino que lo buscó al segundo palo a Carrizo, y Carrizo, como decíamos, especialista ahora en los últimos tiempos del centro corto, metiendo esa pelota casi al área chica, donde Churín no falla, cabecea, lo deja sin ninguna posibilidad al arquero local, y hay un gran silencio en el estadio de Fortaleza en este momento para que Cerro Porteño con autoridad lo esté ganando por 1-0. El gol de Cerro Porteño, el gol de Churín. A los 34 minutos, primera etapa Ariel, y es un golazo. Golazo Apostala, ganarlo cambia todo. Es el gol 63 de esta edición de la Copa Libertadores. Primero que marca Diego Churín, tercero de Cerro Porteño, primero que le convierte en la Fortaleza, sexto de Churín en la historia de la Libertadores con la camiseta. 13 con 14 minutos, Edgar. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado, mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Pantano, limón y cuñahuapa, qué calor de locos que hace pasar el tereré. Vamos a refrescarnos con el sabor de las hierbas Indega, Pantalón, limón y cuñahuapa. Este verano pasa el tereré, pasa el verano con hierba mate Indega. Fortin, la única etiqueta negra con premios internacionales, te premia. Fortin te regala internet para navegar, subir historias y disfrutar contenidos al máximo. Busca el código secreto en las tapas de Fortin, etiqueta negra 750-475 ml. Envíalo al 8800 y seguí las instrucciones para canjear de Tigo Money un bono de 1 giga. 1 giga directo y sin sorteos. Fortin con Tigo Money llenan de internet tu verano. Fortin, cuando el dolor llega, Quitadol Fuertes activa su acción analgésica y antiinflamatoria. Te brinda alivio cuando más lo necesitas, no importa si es de cabeza, de espalda o de cintura. Quitadol Forte puede con todos. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides. Ello Pishupe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Es de venta libre en farmacia. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Repelentes base, como los repelentes base, los insectos y sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya se mantienen alejados. Repelentes base, protección garantizada para toda la familia. A veces necesitamos con urgencia dinero en efectivo, y empeñar algo es nuestra mejor salida. Ese es el momento de pasar por Argor Empeños, porque Argor Empeños te brinda la mejor tasación y cuida tus cosas como lo harías vos. Además, con Argor Empeños el flete es gratis y basta la puerta de tu casa con total discreción. En Dipio Caballureza, empeña tus cosas en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. Para más detalles de lo que va a ser el partido de esta noche, hablemos del equipo rival que anuncia en el arco a Fernando Miguel. La línea defensiva está para jugar aparentemente con una línea de 3 el equipo de Fortaleza: Emanuel Brites, Titi y Marcelo Benevenuto. El central. Benevenuto. Sí. Benevenuto. Cayo Alexandre, Hércules, Pochettino, Yago Pikachu, Bruno Pacheco, Gallardo y Romariño. La dupla ofensiva, Gallardo, Romariño, para lo que va a ser el partido de esta noche. Arbitraje de Jesús Valenzuela de Ecuador, en el VAR Jesús Valenzuela de Venezuela, sí. En el VAR Juan Soto, también de Venezuela, para lo que va a ser este partido en la olla 19 horas. Bueno, el equipo que daba Fabio, sí, probablemente, porque mencionaron que Gallardo no practicó ayer, y que fue Lucero, pero eso sí, lo de la línea de 3, con el ingreso del argentino Brites, a sumarse a quienes jugaron como zagueros en la ida, Titi y Benevenuto. Esto porque también Fortaleza tiene su drama con la defensa, porque se le lesionó el capitán,
Tinga. Y decían que tampoco estaban disponibles los que eran suplentes de él. Entonces, ¿qué hace? Mete a otro zaguero para armar una línea de 3. Lo mandan a Bruno Pacheco, que fue el lateral izquierdo, que ya no volvió para el segundo tiempo, como carrilero, y por derecha jugaría Pikachu, que ha improvisado como carrilero por el sector derecho. Después el resto del equipo es el que ya se estaba manejando, con Cayo, que fue el que habló ayer, y Hércules, por delante de ellos el argentino Pochettino, y Romariño junto a ya sea Gallardo o Lucero, el 11 que prepara Bosboda para el partido de hoy. Bueno, Cerro contra Curicó salió con el mismo resultado, ¿no? Salió a manejar el partido, fue más profundo. ¿Verdad? Como si fuera que estuviera 0-0. Sí. Avisó un poco Curicó. Es cierto, no estaba ese remate. Pero claramente ya no se estaba está... Jan, pero... Claramente ya se está confirmando que es un técnico que no especula mucho. Ya sea ganando en un partido, te hace cambio o jugando inclusive en inferioridad numérica, no deja de pensar en el algo enfrente y teniendo la ventaja y toda la eliminatoria la vez pasada demostró que no entró para pensar demasiado en el 1-0 de Santiago. Lo que pasa es que, a ver, si vos me decís cuál tiempo jugó mejor Cerro contra Curicó en la vuelta, te iba a decir el segundo tiempo que el primero. O sea, en el primer tiempo... Aquí. Sí. Y lo que pasa es que yo tampoco veo, por ejemplo, a un Fortaleza saliendo como loco a igualar la serie. Es más, ayer Cayo se pasó diciendo el tema de hay que estar atentos los primeros 15 minutos porque va a haber mucha presión, van a ser muy intensos. Yo creo que a Fortaleza no le va a disgustar que esta serie se mantenga así para la segunda parte de la complementaria y después ir soltando, porque ellos también son conscientes que la ida no la jugaron mal, que generaron muchas situaciones, que entre Jan y la mala puntería de sus delanteros estuvo también la clave. Se puede incluir el penal malogrado por Thiago. Y yo creo que por esto que marcábamos también de las bajas que tiene el equipo por las bandas, hasta el punto que cambia de sistema en comparación a lo que fue la ida, creo que la clave va a pasar por las bandas. O sea, si lo tenía un Pikachu, que no es, Pikachu es más un volante ofensivo que un carrilero, y en esa zona eventualmente debería caer Pachi, o más allá de que suelen intercambiar con Aquino, y lo mismo con Aquino y Pacheco por el otro sector. Y estaría bueno que sea Cerro el que a Pachi y Aquino los veamos atacando hacia Quinta, ¿verdad? Que tengan que hacer el relevo y darle una mano a Beto y a Rivas. Pero yo creo que una de las claves puede estar por las rayas, por lo que le pasa al equipo brasileño. O sea, quiera o no, acá se habló mucho de la baja de Rivas, cómo va a ser, se perfila Piris da Mota, estaba la opción B de Álvarez, y en el caso del rival, que cambia, mete a otro defensor para que se junte y tratar de atacar esa zona que va a dejar entre Brites y Pikachu. Mucho va a pasar también por lo emocional en el partido. ¿Desde qué punto de vista? Desde que al tener un estadio lleno y una presión importante del público local, el equipo obviamente se va a entusiasmar para ir hacia adelante, para presionar arriba. Y muchas veces el jugador, viendo ese aliento que está arropado, va y dentro de lo emocional se descuida un poco también. Y eso puede ser perjudicial. Entonces, está dentro debe estar Cerro dentro de un equilibrio futbolístico. Obviamente, pensar en el arco de enfrente, pero que eso no signifique también desprotegerse, ir a lo loco porque tenés el público a favor y porque tenés el resultado a favor y porque pensás en el 0-0, ir y atropellar al rival y por ahí dejas huecos que el rival los puede explotar bien. Por eso me parece que tiene que saber armar Cerro su bloque defensivo cuando va atacando. Claro, ¿verdad? pero lo que decía Ariel, yo veo a un Cerro más ambicioso que al propio Fortaleza, porque voy a decir, espera, ¿cómo está la serie? Y está ganando Cerro, entonces que tiene que salir de Fortaleza. Yo lo veo a Fortaleza por lo que marcas, por ese marco, es decir, por eso el tema de aguantemos los primeros minutos, ¿verdad? A ver qué onda con el local que por el marco va a querer salir y va a querer sellar la serie. Pero, no veo tampoco a un Cerro atacando con tantos jugadores, y eso implica descuidarse.
Recién escuchábamos el gol de Churín. El gol de Churín siempre marcábamos. Estuvieron entre 7. ¿Será que ataca hoy así, en el 0-0, en los primeros minutos? Capaz los primeros minutos te da ese changüí. Yo creo que sí. Sí, pero claro. después a los 20, 25, es como que ya se van instalando y acomodando Después darle todo. las características a algunos defensores y mediocampistas te invitan a la presión. Cerro la vez pasada muchas veces recuperó en la última fase de la cancha pelota así porque pero le hoy juegan costaba. con un defensor más, con otra disposición. O sea, en teoría vas a tener a un hombre más a presionar, porque en vez de esa línea de 4 con Cayo y Hércules bajando, hoy tenés a una línea de 3 y a una línea de 4 si juntamos a estos volantes centrales a los carrileros. O sea, para decir, ¿cómo voy a presionar? Yo lo que sí veo en Cerro es que en comparación al equipo que venía jugando la Copa y el último clásico, Cerro no va a tener una salida natural por la izquierda. Porque antes era Báez. Báez era el central que se perfilaba y le daba Rivas. O sea, por eso también Cerro atacaba mejor y tenía mayor fluidez por la derecha. Porque, repito, hay una muy buena conexión de Patiño y de Beto, y ni hablar cuando la tiene Pachi. Y hoy, al tener a Piri Damota, ya sea como segundo marcador central, allí me parece que, o sea, Robert tendrá que hacer un giro más, un gesto más, y allí perdés una fracción de segundo. O sea, para decir cuál va a ser la dinámica. Por derecha se sabe. Y después otro punto, o sea, que Wilder tenga que cuidarse. Porque dijimos el viernes, o sea, en el día después, Wilder es amonestado muy rápidamente y eso lo condiciona para el resto del partido, incluyendo la jugada al penal. O sea, él no va. Y tiene que saber él medir qué faltas vale la pena cometer, las famosas tácticas y cuáles no. Va por el marco que ustedes están diciendo. Claro, Wilder va a jugar a la cancha pasada ni te llena. acordás que miramos y él iba al bulto a casi todas las pelotas en los primeros minutos, a tal punto que ya le Yo por te dije, repetición de ahora, falta, este es el por candidato repetición de para... falta. Porque a veces se justifica la amarilla, ¿verdad? Pero Cuando vas a cortar saber una jugada cuando amerita. Se va a saber entender la agresividad, ¿verdad? ¿Sabes dónde La ameritaba? buena La jugada al agresividad. penal. Pero él ya no hace porque cometer allí hubiera significado roja. ¿Cierto? O sea, por eso. Y estamos hablando de un jugador joven, estamos hablando de un jugador que está en un buen momento, y lo que ustedes marcaban del marco. O sea, que no te traicione esa adrenalina. Siempre solemos decir que las líneas suelen ser delgadas en el fútbol, ¿verdad? El tema de la intensidad, el tema, pero... o sea, es regalar mucho que tu volante de mayor despliegue esté amonestado ante los 15 del primer tiempo. O sea, entonces, eso también debe manejar. O sea, hoy por hoy a Wilder Viera lo tenemos como jugador titular de la Copa. Entonces, él también tiene que estar a la altura de eso. O sea, es como que se cita algo que es corregible. Hoy no le da, más allá que viene un buen partido a Carrascal, no le va a pedir que muera toda la cancha porque no es su rasgo. A Wilder le puede decir, mira que en esa podés bajar un poco los decibeles. A Pica y a Robert Piri Damota le vas a pedir otras cosas también. Y en ese sentido también va a ser interesante al tenerlo allí como zaguero a Piri Damota, que es un volante de natural, cómo arman ese trío cuando Cerro quiera tener el balón para entretener un poco, y ese cambio de frente que suele tener Pica Lucena para buscar una de las bandas. Ya que repito, o sea, va a haber espacio. Aunque si haces eso, vas a estar obligando a un equipo como el brasileño a defenderse con 5. Y repito, Pikachu no es un marcador para tratar de atacar esa zona. Agrega un dato también, Cristian Eduardo Mareco. Wilder tiene 2 amarillas. Si recibe hoy, no juega el primer partido de la fase de grupos de clasificar Cerro Porteño. Creo que se va a aplicar a las 2 competencias seguramente, ¿o no? Creo que se va a aplicar a las 2 competencias, y es que eso ocurre con Wilder Viera, que ya tiene 2 amarillas hasta el momento en esta versión de la Copa Libertadores, en fase 2 y fase 3, que ya se jugó el partido de ida. Estar cerca de tus clientes y ofrecerles la mejor conexión en tu negocio es lo que impulsa tu crecimiento. Por eso elegir la conectividad de Tigo Business con la mejor cobertura para tu empresa te conviene mucho más, con atención especializada todos los días del año y el respaldo del mejor equipo. Tigo Business, conexiones que impulsan. La vuelta al cole es mejor con Solar Banco. Solar Banco te ofrece préstamos personales para que a tus chicos no les falte nada para vivir el mejor año escolar.
Además, por cada préstamo desembolsado te regala una mochila. También pueden monitorear su estado de cuenta y de préstamos descargando la aplicación Solar 24 horas. La promo tiene vigencia hasta agotar stock. Más información al 218-8000 o al asterisco 76527 o ingresando a www.solar.com.py. Arranca con todo con Kenton. Arranca tus clases, arranca tu trabajo, arranca tus desafíos. Tu Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalo. No te pierdas de esta promo y escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Con cubiertas como Tire andas sin preocupaciones porque tus cumos te dan 150 días de garantía. Especial en tus cubiertas contra todo daño accidental, malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impacto, explosiones por baches, cobertura en los modelos seleccionados. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas como Tire. Como Tire, encontralas en Chacomer y en todos los distribuidores del país. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Es momento de tener tu fuera ahora con el plan Con Todo. Tienes las mejores cuotas del mercado y además 4 años de seguro y mantenimiento 100% cubierto. Ranger en cuotas de $620, Bronco Sport en cuotas de $380 y la nueva Ford Territory en cuotas de tan solo $290. Llama a Taperu Villal 021-671-900. Proba los mejores blends de selección de Tres Leones. En sus presentaciones Somos Premium. Te invitamos a seguirnos en redes @Tres Leones. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxedominio.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombra @tuempresa.com. Visita www.maxdominio.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Estamos con Marcelo Fanego, que es brand manager de Sueño Lar, lanzamiento de una nueva edición de su colección premium de souvenirs, Ventura, Terra y Leganta. Marcelo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Fede, ¿cómo estamos? Bien, bien. Marcelo, contanos un poquito la edición, la colección que están lanzando en estos días. Así como estás mencionando, estamos muy felices. Ayer hicimos el lanzamiento oficial del rediseño de nuestra colección premium de souvenirs, que como mencionabas era el Ventura, Terra y Elegante. Las tres van inspiradas a lo que es la tendencia de diseño de hoy, con los colores que acompañan los diversos estilos de la casa, de los ambientes, y lo más importante es que seguimos innovando con tecnologías únicas que garantizan el descanso perfecto. Bueno, descanso perfecto, más el tema estético, todo lo que vienen cuidando siempre, ¿verdad? Así mismo, lo bueno de esto es que los tres souvenirs las tres líneas tienen una tecnología distinta que va para cada tipo de persona. Por ejemplo, el Ventura es una línea fresca, es cómoda, es para relajar el cuerpo. El Terra es un poco más orgánico, inspirado en la naturaleza. Y el Leganta, como su nombre dice, es totalmente un estilo de descanso y sin estrés. A ver, decía Ventura, Terra y Leganta. Esto en todas las casas, por supuesto, ¿verdad? En todas las casas de Sueño Lar. Sí mismo, en todas las casas de Sueño Lar y además también en las redes sociales. Un dato importante que hay que mencionar es que desde el día de ayer tenemos aprobado para todos los clientes de Itaú 45% de descuento y hasta 15 cuotas sin intereses con estas líneas por el lanzamiento. Vamos hasta el 31 de este mes. Hasta el 31 de marzo, estamos hablando. Así mismo. Entonces es el momento de adquirir estos nuevos productos porque realmente tienen un beneficio muy importante. Si una persona no tiene una tarjeta de crédito Itaú, por favor que se contacte con un amigo y le pida que no deje pasar esta oportunidad. Bueno, ¿algo más para puntualizar? Nada más, les esperamos a todos. Realmente estamos muy contentos por este lanzamiento, ya que nos vamos con la tendencia del mercado, seguimos innovando y eso nos permite ser líderes hoy en día.
Muchas gracias, Marcelo, y que sigan los éxitos y que sea todo un éxito. Seguramente lo estará haciendo ya esta nueva promoción, ¿eh? Así mismo, muchísimas gracias, Fede, que te dan una buena tarde. Igualmente, está Marcelo Fanego, brand manager de Sueñolar. Sueñolar, sentí tus sueños. En Frutica sabemos que hay manos que hablan con la tierra, la cuidan, la alimentan y a cambio estas nos brindan las mejores frutas para hacer los jugos de mayor calidad. Es lo nuestro, es natural. Frutica. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Hierro Par es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay, compromiso y desarrollo de un país. Hierro Par es calidad, Hierro Par es Paraguay. Hierro Par, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Resolve tus problemas de infiltraciones con Rebotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Rebotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Rebotec es en Mater Distribuidora. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061 504 524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Jardín Paraíso Cementerio Privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981 930 206 en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaró. Llámanos al 021 550 189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. 13:36, futsal. Lo pregunta la gente, Fabio. Nada todavía. Nada, creo que hubo un comunicado de la Federación de Cacupé, donde, claro, se mantienen ellos en la postura de que debe ser penal la jugada, y todavía no se tiene resolución de qué va a pasar con el partido en sí. Lo que queda de partido, se juega, no se juega, absolutamente nada. Increíble, ¿no? Hasta ahora una situación. ¿Cuánto quedaba? 4 y algo, 5 con 2 segundos. Sí, están pendientes de algún comunicado concreto las dos federaciones. Con respecto a la Federación de Fútbol de Salón, pero no así la de Cacupé, que dice a grandes rasgos, anulación piden, se debe continuar con la anulación del tercer gol del presidente Franco y el cobro del claro penal a favor de Cacupé, dice el comunicado que emitió la Federación Cacupeña de Fútbol de Salón. Esa es la postura que tienen ellos, lógicamente, defendiendo sus intereses. Hay una guerra de comunicados, nos dice aquí, guerra de comunicados. La gente de Franco habló, respondió la otra gente. Preguntan acá el tema de el árbitro de hoy es venezolano. Venezolano, sí. Valenzuela. Sí. Valenzuela, ¿verdad? Sí, Valenzuela. Un árbitro que arbitra bastante. Muy considerado. ¿No tuvo una mundial acá él también? Sí. Sí, estuvo. Él pitó un el Brasil pelado. Argentina. Sí. No es pelado. No es pelado. ¿No es rapado? No. Ah, estoy confundido con otro, ¿eh? Que le regalan la Copa Cacupé, dice el comunicado de Franco. Yo recuerdo que él estuvo en un Brasil-Argentina. No sé si fue el del que se suspendió, pero... Pues famoso, viste, con el estereotipo, ¿cómo un árbitro? No, hace rato Valenzuela está en los partidos fuertes, y quiera o no, estamos hablando de que los 4 partidos Libertadores, los 2 que se jugaron ayer y estos 2, son los partidos más fuertes. Inclusive siempre digo, estos partidos van a tener más repercusión que, por ejemplo, la primera fecha de la fase de grupos, por lo que está en juego y porque es el último mata-mata antes que regresemos para los octavos de final. Ya publicaron. Este de Jesús. Ahí está, mira. Copa América Puinandí, ¿con quién juega?
Paraguay ayer le ganó a Venezuela. 5-4. Chile. Hoy juega contra Chile. 15-30 el partido. En Rosario. Los de Franco se amparan en un reglamento que dice si un equipo hace actos violentos se tiene que dar los puntos al otro equipo. Y los de Cacupé reclamaron... Publicaron la recaudación y borraron de vuelta de Cacupé Franco. Publicaron y sacaron de vuelta de publicación. Bueno, cuánta irregularidad en la final, ¿eh? Claro, porque aparecen dos comunicados, los de Franco dicen, nosotros vamos a terminar el partido pero con el 3-1. Con el 3-1 y Cacupé, un momentito, nosotros vamos a terminar, pero es penal para Cacupé. Con el penal. ¿Y el partido, y cuándo el partido? No está todavía programado. No, ¿cuándo el resultado? ¿Quién termina la gente de...? No, 2-1 estaba para Cacupé y penal para... perdón, 2-1 para Franco, penal para Cacupé. Desde la perspectiva de Cacupé. Desde la perspectiva de Franco, 3-1. Porque viste que se dio la casualidad de que en la falta que Cacupé pide penal, en el rebote el arquero convierte lo que podría haber significado el tercero de Franco. Pero vamos a ir directo. Una jugada pues tiene dos secuencias. Claro, no, pero esas dos secuencias... si vamos a ir a lo que pasó en campo, el árbitro no cobró el penal. Y llegó el tercer gol y saltaron todos. Yo no sé si alcanzó a confirmar el tercer gol el árbitro. Ese es el tema. Porque justamente sale la jugada del penal, después el arquero ve arco vacío y desde su arco patea, ¿verdad? Un golazo. Y ahí se armó la batabola. Ahí terminó en un desastre realmente. Con jugadores cacupeña que se fueron con todo contra el árbitro. Y los de Franco dicen que debieron ser expulsados. Por eso ellos dicen que los que cometieron los actos violentos son los de Cacupé, dicen los de Franco. Y ahí está todo ese duelo que se está dando, que hasta ahora va a continuar hasta que la Federación de Fútbol de Salón deje de estar en silencio tanto tiempo. Lamentable que le dé un corte a todo esto ya. Bueno, esto pasa, la gente nos pregunta, porque no son los hinchas de Cacupé y Franco que sí bien están empapados con las informaciones, sino los hinchas en general. 13:40, ya se vienen los servicios de los compañeros. Recordemos, está para jugar Piris. Mañana a las 8 de la mañana el sorteo de la Champions. Sí. 8 de la mañana en nuestro país. ¿Qué más tenemos? Mañana es también la conferencia de prensa de la selección, ¿verdad? Sí, de los convocados al mediodía. Al mediodía. Sí. También 12 del mediodía. Mañana viernes 17 de marzo. Pueden pasar muchas cosas. Hablando de amistoso, Federico, habrá que ver si no hay lugar para que estén los muchachos campeones del mundo el 27. Porque viste que Argentina juega con Panamá, ¿verdad? El 23. Sí. Y el 28 con Curazao. Sí. Y una posibilidad sería que vengan al charter acá, participar a la noche del sorteo y después tomar el viaje a Santiago del Estero. Exactamente. Donde van a jugar contra Curazao. Así es. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Todavía no hay confirmación por parte de la Conmebol, que no quieren confirmarlo porque pero las circunstancias podrían abrir la puerta, las circunstancias. Sí. No, fíjate hasta el punto que se movió la fecha. Eso, para eso. Pues sí, por eso una cuestión, o sea, ya sería el colmo si dicen vamos nomás a hacer el sorteo allá en Buenos Aires, ¿verdad? Porque, sí. Y últimamente se hizo también por allá, ¿verdad? Yo creo que ya no. En la vieja Conmebol capaz de... Pero ¿te acuerdas que no era más con... O sea, después de la pandemia sacó un poco el público también. O sea, las grandes galas no se dieron como se daban antes. Ahora sería retornar a las grandes... Y sí, porque el último sorteo de Copa Libertadores, yo me acuerdo, no fue para la televisión y punto. En La Plata sin gente. En La Plata en La Plata también. Hubo un sorteo, no me acuerdo. Sí. Por eso, sorteo siempre fue acá. Pero, o sea, acá en realidad... No, hubo un Buenos Aires sorteo. No de Copa Libertadores. En época de pandemia. Para mí de Copa fue, ¿eh? ¿De la Libertadores? Sí. Pero con gente, ¿eh? Porque viste no, sin gente. Claro, desde la pandemia ya era sin gente y ya no venía más acá. Pero el último que se hizo el sorteo de los primeros, la primera fase. Claro, ¿verdad? lo que pasa es que ahora tenemos varios sorteos. Claro. Fíjate que ahora ya son de fase de grupo, sí, o sea, el grueso ya. Fíjate que el primer sorteo fue para saber que Cerro iba contra Curicó, que Nacional iba contra Huancayo. Este sorteo, y después vamos a tener en octavo seguramente otro sorteo. Sudamericana, dice Gerardo, en Buenos Aires se hizo. Sudamericana, dice. Sí. Y después tenemos los sorteos siguientes ya cuando se den la fase de octavo y compañía.
Pero este es el sorteo, este es el purete, como dicen los muchachos, Claro. por el tema de la fase de grupo, ¿verdad? Y porque es Libertadores, a lo que Claro. decía Gerardo. Sí, antes de la pandemia fue, dice, lo de la Sudamericana en Buenos Aires. Exactamente. Bueno, mañana entonces sorteo Champions 27 con la expectativa que estaban comentando Ariel del plantel de Argentina, recibir un reconocimiento y justamente se va a llamar la Copa Regresa a Casa. Más o menos temática la noche entre Sudamericana y Libertadores a la misma hora que, por ejemplo, vamos a estar jugando con Chile. Nosotros, 20 horas. El partido Paraguay-Chile en Santiago de Chile, porque justo el día después de el cambio de horario, que cambia el 26 de marzo, el lunes 27 es el partido ante el equipo de Eduardo Berizzo. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Ya están en este caso los clasificados, los emparejamientos, ya lo decía Federico, vamos a saber mañana a las 8 de la mañana lo que tiene que ver con los cuartos de final de la Liga de Campeones. Ayer Napoli terminó goleando al Frankfurt 3-0 después de ganar la ida en Alemania 2-0, global de 5-0 para que de esta manera clasifique por primera vez en su historia el equipo italiano a los cuartos de final. Ni con Maradona pudo lograr esto, al menos en Liga de Campeones, en aquella época todavía llamada Copa de Europa. Sí, Copa UEFA, claro, con Maradona a la cabeza. Y el otro clasificado, el último obviamente, ya prácticamente lo encaminó en Inglaterra, 5-2 la ida, 1-0 ayer gol de Benzema para la victoria del Real Madrid sobre el Liverpool. Y los cuartos de final tienen fecha, martes 11 y miércoles 12 de abril para los partidos de ida, 18 y 19 de abril para los partidos de vuelta. Repetimos, mañana 8 de la mañana se hace el sorteo para conocer los emparejamientos de cuartos de final de la Liga de Campeones. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. En la cocina vivimos tradiciones, vivimos momentos. La magia se esconde en la cocina y esa magia se sirve en la mesa. Pechugón está en tu mesa desde siempre. Por eso queremos regalarte precios especiales en la compra de cubitos de pechuga y QF y en las albóndigas condimentadas. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta adheridos. Pechugón, a todos les gusta. Estado del tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. El servicio del tránsito marca que hay tráfico cargado en la avenida Bruno Bullari desde Arazá hasta Las Palmas. No te olvides de pasar por tu Petrobras favorita. Estado del tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. La pasión por el fútbol se vive mejor con una copa, con una buena copa de vino. Acompaña esta pasión por el fútbol con vino Novecento en sus variedades Malbec y Cabernet. Encontralos a solo 11.500 guaraníes. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Y por supuesto la noticia del día tiene que ver con el partido de Cerro Porteño, una nueva olla hoy con estadio lleno en el juego que va a significar más que clasificación para Cerro, también el partido del semestre, como ya lo decían los compañeros, para el equipo azulgrana. Piris Damota está para ser el acompañante de Juan Patiño en la zona central de la defensa de Cerro Porteño. Con esto Báez va a jugar de lateral izquierdo, no se mueve en este caso Alberto Espínola, va a jugar de lateral derecho, por supuesto Gian en el arco para un Cerro que se juega más de 3 millones de dólares para esta noche. Tarde-noche de Copa Libertadores, 19 horas. Recordando que el arbitraje va a estar a cargo de Jesús Valenzuela de Venezuela. Cerro va en busca de clasificación a fase de grupos. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento en Castrol. Por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Saca
Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Garelli Estructuras presenta el sistema Lozarrab. ¿Qué es Lozarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Lozarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com, teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Casa Marco, para su cristal templado Templex, garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram, teléfono 021-506-104, celular 0975-759-000. En Cambios Irendahuet ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor llamando al 061-514-920. Lea ABC Color, el diario completo. ABC Color le trae todos los días la información que usted necesita. ABC Color, el diario completo. 13:50. Hoy estamos con la previa desde las 5 de la tarde. Así mismo. Mucho movimiento con todos los compañeros. La gran previa. Sería bueno cerrar con un gol, pero un gol que tenga público. El gol, ¿qué tal el gol contra Curicó en la olla, Dani? Bien, bien. Mira que y eso que no hubo mucha gente, ¿eh? Pero igual se escuchaba el... Claro. Pues no, siempre decimos. Claro. Que fue menos de 20.000 personas, pero para nuestro fútbol... Y más por los números que te están hablando. Pero sí. Está para cerrar con ese, ¿eh? Vos, en cancha de Cerro, vos tenés un gol de Cerro que es inolvidable, que es el gol de Patiño. Contra River. Ese fue el día del... lunes. Nosotros estábamos haciendo peligro. Ese fue el día... ese no fue el día de la pelota afuera, ¿no? No. Ese fue San Lorenzo. Claro. ¿Verdad? Y el gol de Fantasma fue otro. Claro, sí. Ese grito fue... Lo simpático me contaba Orteman cómo vivió ese gol. Ah, él era el técnico de... Era el técnico de San Lorenzo. Viste que los compañeros, los jugadores miraban, le decían así. Sí. Como que no puede que no entró. Y él le miraba y para él no entró, ¿verdad? Pero claro, los jugadores me festejaban, le hacían así, le cerraban los ojos y le ponían la cabeza al profe. El famoso gol. No, claro, no, el gol de Patiño fue el gol fue fundamental. Sí, nosotros estábamos haciendo peligro de gol, sí, cierto. Y todavía no nos íbamos a la cancha, ¿verdad? No. Pero ese campeonato terminamos yendo a la cancha. No, es el que gana Cerro la apertura 2020. Ese fue el que gana en pandemia. No, 2021 el del Claro, después terminamos yendo a Guaraní. No vamos, y el primer partido... Se habrá abierto en la última fecha, se abrió la posibilidad de ir a la cancha. Fueron varios partidos de Guaraní contra Nacional, aquel recordado partido. Claro. El primer partido que hicimos, que volvimos fue Guaraní Olimpia. Es el partido en la cancha Olimpia. Es el partido que Guaraní pagó por lo de Rodi. Y que Guaraní le gana con mucha autoridad a Olimpia. A la cancha, después ya hicimos los partidos de Guaraní Cerro, y bueno, terminamos con el partido del Milagro, ¿verdad? Exacto, bueno. ¿Qué pasó ahí afuera? Hay un... manifestaciones. Cosas nuestras llegaron los muchachos, del... para los que salgan porteros. ¿Qué pasa, Dani? No te puedo creer. ¿Lo hincha Fortaleza? No. Epa, no, mira dónde tiraron. Tan heavy, ¿eh? No, ¿qué pasó ahí? ¿Tiraron cerca, che? Acá, 2 metros. ¿A la ventana? Sí, a la ventana. Menos mal te va a cerrar la ventana. Ahora me fui a cerrar. Justo cerraste, y apareció la bomba. Sí. Porque sí, va a escuchar el estruendo. Bueno, la marcha. Volvemos a las 5 de la tarde. Estamos con Ariel, con Dani, con todos los compañeros. Bruno todavía reposo, le digo a la gente, que pregunta siempre. Que está bien ya, está bien. Pero está de reposo. Está retornando seguramente en los próximos días. Hoy con Ariel en la olla. Vamos cerrando con eso, Obi.
Ya se viene periodísticamente. Por lo que debe entender que hoy Ariel va a poder gritar un gol de Cerro. ¡Claro! Urgente. Tú la otra vez querías que grite de Moreno Martín, por ejemplo, pero no hubo gol de Moreno Martínez. Porque mira que cuánto gritó Ariel. 6 goles gritó. 6 goles gritó. Sí. 6 goles, está bien. Ojalá que no, bueno, si son 6, que sea mucho para Cerro en la noche de hoy. Nos vamos con este recuerdo, a las 5 de la tarde volvemos, aquí ya se viene periodísticamente con Guillermo, con Roberto, con todo el equipo, a través de ABC Cardinal. Será hasta las 5. Deportivo. Número 1 en todo el país. Carrizo avanza, Carrizo se mete, avanza Carrizo, va con el Beto Espínola, dale a Claudio que se abre Beto, me escuchó Beto, va Aquino, centro cabezazo, Robert. Aquí está el más popular, Saba, para que vayas conociendo a la hinchada más popular, Copa Libertadores de América, Cerro Porteño, global de 2-0, 1-0 en la olla ahora, lo hizo Robert Morales, le puso garra con todo, gran definición, Cerro el equipo de la mitad más 1, Cerro 1, Curicó 0. Daniel Chul. Así sí, así hay que jugar un partido a nivel internacional, de atacar con muchos y cuando hay una pérdida de balón, ir en manada para recuperar rápidamente. Fue lo que ocurrió, porque fue una secuencia larguísima de Cerro Porteño que terminó y cuando Curicó quiso animarse a salir, rápida adquisición de la pelota. Por eso Beto no necesita hacer toda esa trayectoria porque ya estaba en campo antagónico. Allí se suman Pachi, Aquino, entre los tres generan para que Claudio tenga libertad para ganar y el centro pensado, levantó la cabeza, vio cómo se desmarcaba y en el anticipo Robert Morales mete el cabezazo de forma inteligente al primer palo, imposible para Cerda que se tira hacia adentro de su arco para que Cerro Porteño anote su primer gol aquí en casa por la Copa Libertadores para gozar de la tranquilidad en esta complementaria. El primero de Cerro Porteño. A los 6 minutos, segunda etapa Bruno, y es un golazo Apostala, ganarlo cambia todo. 34 de esta edición de Copa Libertadores, primero que marca Robert Morales, segundo de Cerro Porteño, segundo que le convierten al Curicó Unido y es el segundo de Robert Morales en la historia de la Libertadores con la camiseta del Ciclón. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Pescaderías de Remanso ya están inundadas, pero comedores siguen trabajando. Desde el lunes, pescaderías de Remanso se vieron obligadas a abandonar sus puestos y trasladarse hasta el estacionamiento debido a la crecida del río Paraguay. Los comedores también quedaron rodeados de agua, pero siguen trabajando, por lo que piden a los clientes que no los abandonen en estos momentos. Lo que pasa en el mundo.
Trabajadores públicos reclaman en Caracas contra polémica depreciación del salario. Decenas de trabajadores públicos de Venezuela protestaron ante la sede del Ministerio de Trabajo en Caracas para exigir aumentos salariales en medio de la drástica depreciación de los ingresos, que han caído un 83% desde el último ajuste realizado un año atrás. Temperatura en Asunción 28 grados. Esté atento, siempre es hora de noticias. ABC Color, el diario completo, presentó Hora de Noticias. Periodísticamente es presentado por Farmacia Catedral. Desde 1905. Amamos cuidarte. Delivery 627-7000. Bancop, un banco con raíces. Auspician Copetrol, vamos. Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Banco Regional, creemos en vos. Ahora tus tardes serán el mejor espacio para analizar los hechos destacados del día con mayor profundidad. Analizamos las noticias desde todas las aristas